Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? Bienvenidos y bienvenidas sean a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, emisión ahora sí número 97. No, que bueno, técnicamente esta es la 97.5 porque si nos ponemos técnicos, el episodio 97 fue en vivo, fue un livecast y fue donde estuvimos abriendo la placa de 100,000 suscriptores, que ya la ven por acá, y también donde les revelé el título y la portada de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz. Muchas gracias a los que estuvieron por allá en ese directo. Para mí, mientras estoy grabando este episodio, apenas pasaron 2 días de eso. Aquí les dije que se iban a dar una idea de cuán desfasados estamos cada vez que yo grabo un podcast y cuando ya ustedes lo están viendo. Para ustedes ya habrán pasado 1 o 2 semanas desde que grabamos ese episodio, pero para mí apenas pasaron 2 días, así que muchas gracias a todos los que estuvieron por allá, y seguramente para este momento ya habrá salido mi nuevo libro, así que si ya está disponible lo encontrarán aquí en la descripción y ya habrán visto todos los avances, todos los trailers y demás. La verdad es que estoy muy emocionado y veo que también ustedes están teniendo una respuesta incluso mucho mejor de la que tuvo Demonios de Luna Llena hace un año, mi primer libro, así que muchísimas gracias. Antes de empezar, ya saben, todos los anuncios parroquiales. Denle like al video, suscríbanse a mi canal aquí en YouTube si les gusta mi contenido, activen la campana de notificaciones porque eso es muy importante. Muchas veces, y no solamente a mí, a muchos creadores nos ocurre que dependiendo los caprichos del algoritmo de YouTube del mes, a veces notifica, a veces no notifica la campana. Mucha gente no entiende cómo funciona la campana de YouTube. Por ejemplo, este sábado me pasó, ayer, cuando subí el episodio de La criatura de los bosques de Ívalo, ese mismo día programé el trailer de mi libro. Entonces, como estaban programados 2 videos para ese día, del de los bosques de Ívalo, el episodio de ese día del sábado, no notificó. Y yo lo sé porque estoy suscrito a mi canal desde mi cuenta personal. No me notificó de ese video, yo sabía que estaba programado para las 8 de la mañana, no notificó. Yo no tenía notificación de ello, pero sí notificó del trailer a las 12 del día. Entonces, ahí depende, no sé cómo esté activado el algoritmo, pero únicamente notificó del segundo video que yo programé, no del primero. Entonces es medio raro, y estén asegurados de que cuando le den clic a la campana diga, tienen 3 opciones, asegúrense que diga todas para que les anuncie cada video que yo subo, porque si no solamente les va a anunciar algunos o de plano no les va a anunciar de ninguno aunque tengan activada supuestamente la campana. También compartan mi contenido con todos sus conocidos que ustedes sepan que van a disfrutar del terror, del misterio como entretenimiento. Recuerden, esto no es un canal serio, o sea, yo creo que lo que les digo siempre, estos temas de terror sobrenaturales no pueden ser abordados de manera seria en el sentido de decir yo tengo la respuesta absoluta. Nadie tiene la respuesta absoluta sobre estos temas, por ende, y tampoco, como les digo muchas veces, yo que estudié comunicación, estos temas no se pueden abordar de manera científica, es imposible. Así que desde mi punto de vista, los temas de ufología, fantasmas, todo lo paranormal, únicamente puede abordarse desde el punto de vista, pues, de entretenimiento un tanto, digamos, curioso, ¿no? Así que esto simplemente es entretenimiento, así que compartan el canal con todos sus conocidos. También síganme en mis redes sociales del Grimorio de Rix, que son TikTok, @elgrimorioderix, en Instagram también estoy como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas, y en Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. Si me están escuchando en Spotify o en iVoox, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Síganme también en mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Damos del Multiverso, que como les dije, ya me estaré dedicando de lleno a la creación de contenido, así que voy a estar subiendo muchas más cosas, mucho más seguido por allá en Rix y los Amos del Multiverso. Así que si les gusta el cine, los cómics y la literatura, vayan a seguirme por allá, suscríbanse. Y creo que es todo, creo que son todos los anuncios. Vamos rápidamente a escuchar la intro de este episodio y empezamos con el primer bloque, con un relato de una chica llamada Luz de Mérope, que nos tiene un relato bastante inquietante y bastante aterrador referente al más allá. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro y comenzamos con este episodio.
acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Pues ahora sí, queridos amigos, ya vamos a comenzar con este primer bloque del episodio 97. Hoy nos está acompañando aquí en el setting Skeletor. Hoy le tocó Skeletor, resguardando aquí Demonios de Luna Llena, mi primer libro, que se me olvidó decirles. Si lo quieren comprar, ya está disponible en Amazon, en pasta blanda, pasta dura y en formato ebook. También, si ya salió el libro, les digo que yo estoy en el pasado, más bien en el futuro para ustedes ahorita que están viendo esto. Entonces no sé si ya está disponible la orden de Camazotz en Amazon, pero si ustedes hacen clic en el link que está aquí abajo y los manda a la orden de Camazotz, es que ya está disponible para que lo pidan. Hay entregas a todo el mundo, así que ese es un libro que no se van a querer perder. O si quieren comprar Demonios de Luna Llena, adelante. O si quieren comprar los dos, adelante. Les van a llegar juntos seguramente. Y ahora sí, no sé si recuerden este episodio interesantísimo que les conté. Ya tiene como un mes o un poco más en el podcast, y que le hice un episodio individual hace unas cuantas semanas sobre este chico cuya amiga falleció, y por alguna razón el amigo, mi suscriptor Gabriel, y algunos amigos suyos tuvieron un sueño que en mi opinión no fue un sueño, sino un viaje a otra dimensión, digamos, a algo que pues conocemos como el más allá, el mundo de los muertos. Los aztecas le decían el Mictlán, los mayas el Xibalba. Ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, este espacio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los católicos lo conocen como el purgatorio, ¿no? Un poco también por esta poema, novela de la Divina Comedia, ¿no? Que dicen que es el primer fanfic de la historia. Por cierto, perdón si me ven un poco brilloso, hace mucho calor aquí en México. Hoy está muy, muy húmedo y además la luz es bastante intensa. Entonces discúlpenme si me ven un tanto brilloso. Pero bueno, el punto es que esta historia, en mi opinión, y yo se lo conté a Gabriel cuando contamos la historia, se lo comenté aquí en el video, que en mi opinión esta chica que falleció había pedido su ayuda para cruzar, digamos, al otro mundo. Era un espacio bastante, pues, aterrador, un espacio que él interpretaba como como un supermercado. Visiblemente, visualmente, físicamente se veía como un supermercado vacío, lleno de anaqueles, lleno de pasillos, pero los anaqueles estaban vacíos, y lo más aterrador era que había criaturas muy horribles en este sitio, entre ellos una cabeza de un hombre que tenía patas de araña y se movía, insectos gigantes y hombres burbuja, unos hombres que eran humanoides, su forma era humanoide pero eran burbujas. Y los dos seres más aterradores de este relato, que eran lo que él llamó un hombre reptil, que era un ser humanoide con, pues sí, un cuerpo como de hombre, pero con escamas, tenía una cola y un cuello muy largo, un rostro que no tenía ojos, solamente un hocico con colmillos y una lengua muy larga. Y el ser más aterrador, que fue el último en aparecer en este viaje dimensional, digamos, en este viaje astral, era un esqueleto negro, que muchos, no solamente yo, muchos de ustedes en los comentarios lo interpretaron como la muerte, literalmente, como la parca, la huesuda, como ustedes la conozcan, ¿no? Esta interpretación tan conocida, esta representación tan conocida de la muerte que se le da y se le ha dado a lo largo de varios siglos, milenios quizá, pues en varias culturas del mundo, ¿no? Entonces, en ese episodio que conté, este relato de este suscriptor, esta chica, Luz de Mérope, es el nombre de la suscriptora, supongo que es un seudónimo, su alias, ¿no? Su nombre de usuario, nos deja un relato que yo titulé He estado en el más allá y no es lindo. No, nos cuenta Luz, vamos a llamar a esta suscriptora Luz. Dice que ella realiza estos viajes astrales. Para quien no sepa qué es un viaje astral, supuestamente son cuando estás dormido, se dice que tu alma, tu espíritu, abandona tu cuerpo, por así decirlo, y viaja a otros lugares. Lo común de los viajes astrales, lo que la gente cuenta, los que lo han realizado, que viajan a lugares del mundo, a lugares de nuestro mundo físico. Sin embargo, hay algunas experiencias, como la de nuestro amigo Gabriel y como el caso de Luz,
que el alma o el espíritu se cree que viaja no a este mundo, sino a otros mundos, a otras dimensiones que son etéreas, que no son físicas, que no pertenecen al mundo físico. Entonces nuestra amiga Luz dice que a ella no le interesa si le creen o no, pero que ella ha visto pues lo que ella denomina como el otro lado. Ella no necesariamente se refiere a este sitio como el mundo de los muertos, porque de hecho el relato de Gabriel no es el mundo de los muertos, no es un inframundo, no es un paraíso, no es un infierno, no es el Xibalba como tal, o el Mictlán, o el Valhalla que le llamaban los vikingos, no. Más bien en el relato de Gabriel es como una especie, yo lo veo como la última frontera entre nuestro mundo físico y un mundo etéreo. No sé si llamarlo el mundo de los muertos, pero un mundo etéreo, ¿no? Un concepto que está muy de moda últimamente por esta creepypasta de los backrooms, que al parecer es un sitio real, un sitio que está en otra dimensión y del que he hablado mucho en el último año, muchos testimonios de ustedes, muchos testimonios que he hallado en internet también, y de hecho exploro un poco ese espacio etéreo, ese mundo espiritual, por así decirlo, en mi nuevo libro, en la Orden de Camazotz. Hay varias escenas que ocurren en este espacio, digamos, ¿no? Este espacio no físico. Entonces, aquí nuestra amiga Luz le da una interpretación diferente, y esto es obvio. Aquí yo lo interpreto, si vieron la serie de Sandman en Netflix, bueno, ahí es el mundo de los sueños, pero cada uno le da su propia interpretación, cada uno construye, digamos, la visión que tiene de este otro mundo, si es que lo llega a visitar. En el caso de Gabriel, él lo veía como un supermercado infinito y vacío, lleno de anaqueles, muy similar a como la gente describe los backrooms en internet, en diferentes foros. En el caso de Luz, ella ve, por así decirlo, ella interpreta este sitio que ella denomina como el otro lado, como el lugar más feo y más inquietante que ha visitado. Ella dice que este otro lado, este otro mundo al que ella ha viajado de manera etérea o espiritual, ella lo describe como, y lo estoy citando textualmente aquí, como un eco de nuestra realidad, pero que no tiene luz, o tiene luces como oscuras, como opacas, luces que pareciera como que son de iluminación rojo neón. Un lugar que literalmente es oscuro, y las pocas luces que tiene son pues oscuras, opacas, vaya, no es como la luz que ustedes están viendo que es tan intensa que hasta me está haciendo sudar un poco, ¿no? No, es como literalmente como las luces de neón que no iluminan del todo porque son un poco más opacas, como si a una luz le echaras encima una cobija, una sábana, algo así. Así son las pocas luces que hay en este otro lado, ¿no? Algo similar a lo que vemos en Stranger Things, nada más que ahí pues se viaja de manera física, no ahí es un portal en esa serie. Aquí es algo pues etéreo, ¿no? Algo espiritual que se llega ahí de manera no física. Dice nuestra amiga Luz que ha visitado este otro sitio, este otro lugar, lo ha visitado en varias ocasiones en su vida, ¿no? Es algo recurrente que le ocurre, pero que ha tenido algunas experiencias que son extremas en este otro sitio, como por ejemplo en la casa de su abuela. Dice que en esa ocasión su abuelo había fallecido un poco más de un año atrás, y ella tuvo un desdoblamiento. También así se conoce a los viajes astrales. De hecho, les conté una historia ya, creo que fue a principios de este año, supuestamente real, compartida en uno de los libros de Elena Blavatsky, de un brujo ruso, un chamán ruso, que pues era capaz de hacer estos viajes astrales o estos desdoblamientos completamente consciente. No tenía que dormir, sino que por medio de una meditación, o sea, tú podías ver su cuerpo físico ahí junto a ti, pero su espíritu, su forma astral, como lo que vemos en la película de Doctor Strange en la primera, andaba por ahí. Y de hecho, y eso lo cuentan los testigos, un grupo grande de personas están viendo al monje sentado en una cueva meditando, y al mismo tiempo llega el niño, el hijo de uno de los presentes, y le dice el papá, ya era la madrugada, y le dice: ¿qué haces aquí? Me dijo: no, pues es que él me dijo que viniera. Y señala al brujo que estaba ahí sentado en su forma física meditando y no se había movido de ahí. Y pues lo que deducen es que y de hecho se los explica a uno de los presentes, es que el brujo estaba físicamente ahí meditando, pero hace su desdoblamiento, es decir, su forma astral se desprende de su cuerpo, va a la casa, porque estaban en un terreno muy grande con una casa con varios acres en la propiedad. Se dirige a la casa, despierta al niño en su forma astral, pero el niño lo veía como si fuera una persona normal, lo despierta y se lleva al niño a la cueva, y su forma astral se vuelve a meter a su cuerpo, ¿no? A su cuerpo físico. Eso es un desdoblamiento, es otra manera de conocer, de llamar al viaje astral, ¿no? El desprendimiento del espíritu, del alma, como quieran verlo, del cuerpo físico. Eso es un desdoblamiento. Nuestra amiga Luz tuvo un desdoblamiento ahí en casa de su abuela, poco más de un año después de que falleciera su abuelo.
Dice que para este punto de su vida ella ya tenía cierto entendimiento, al menos un tanto limitado, pero ya tenía cierto entendimiento de esto que le pasaba, de estos viajes astrales que ella tenía. Se va a dormir en casa de la abuela, nuestra amiga Luz, y de repente pues despierta, entre comillas, de repente se encuentra en este escenario que ella menciona y que ella se refiere como un eco de nuestra realidad, que es nuestro mundo, pero oscuro, literalmente. O sea, físicamente parece nuestro mundo, pero lleno de oscuridad, sin sol, como si fuera de noche y prácticamente sin ninguna luz, ni natural ni artificial, que te alumbre ahí. Hay muy pocas luces, estas luces macabras que ella describe, ¿no? Que es tu única fuente de luz en este sitio. Entonces ella despierta y ya sabía que estaba teniendo un desdoblamiento, un viaje astral, porque estaba en casa de su abuela, pero oscura, ¿no? En este mundo paralelo, por así decirlo. Entonces, bueno, ella se levanta, abre la puerta del cuarto, estando en este otro espacio espiritual, y se dirige al comedor de la casa. Entonces, estando ahí en el comedor de la casa de la abuela, en este eco, en este espejo, en este mundo espejo dentro de la casa de la abuela, ve pasar una sombra. Y ella le dio mucho miedo, porque al menos hasta aquí no me menciona que ella hubiera tenido un encuentro con una entidad en este otro mundo, ¿no? En este mundo etéreo. Entonces ella ve una sombra y se espanta, obviamente, porque dice, ¿qué es eso, no? O sea lo que sea, no es un ser humano, no es un ser físico, no es un ser mortal. Es un habitante de este otro mundo, de esta otra dimensión. Entonces ella, al ver la sombra, la vio de reojo, no la vuelve a encontrar porque, te repito, está todo oscuro. Entonces, ¿cómo encuentras una sombra en la oscuridad? Ella pensó en ese momento regresar, volver a subir las escaleras y regresar a su cuarto, a su habitación, y pues donde estaba su cuerpo físico, ¿no? Entonces ella, antes de que ocurra algo que lamentar, porque también se dice que los viajes astrales son algo peligroso, que si no sabes hacerlo, porque la mayoría de las personas cuando realizan viajes astrales lo hacen sin querer, y muchos lo interpretan como un sueño, que dicen, soñé que iba a París, o soñé que estaba en una montaña con estas descripciones, o en una cascada, bla, 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 pero hay quien dice que no fue un sueño. O sea, porque hay gente que dice, ¿cómo sueñas con lugares que no conoces? ¿No? Que bueno, yo creo que sí es posible soñar, porque pues estamos influenciados por muchas imágenes, ¿no? A lo mejor ves, no sé, Corazón Valiente y estás soñando que estás en las montañas de Escocia, que son hermosas, ¿no? O viste una película, viste La Momia y sueñas que estás en Egipto. Y no necesariamente ese día, a lo mejor pasan días, semanas, meses, años, y pues tu cerebro tiene esa referencia visual. Entonces yo creo que sí es posible soñar con lugares que no conocemos, influenciados por las imágenes que vemos en nuestro día a día en la cultura popular, ¿no? En el cine, en la televisión, en revistas, en todo, en redes sociales. Pero bueno, hay gente que dice que cuando sueñas con un lugar que no conoces es porque estás o realizaste un viaje astral, ¿no? Entonces, bueno, ella se espanta, se da media vuelta para correr de regreso a la habitación, pero se topa con alguien, choca con su abuelo que, te repito, había fallecido más de un año atrás. Entonces, bueno, ella ahí se queda pasmada, pero le dio gusto, obviamente, ver a su abuelo. Dice que ahí platicaron un poco, ¿no? Que se hicieron una plática como cuando dejas de ver a algún familiar o algún amigo durante un tiempo prolongado, ¿no? Se ponen a platicar de cómo has estado, ya estás muy grande, has crecido mucho, bla, 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 ¿no? Ya saben, este tipo de cosas. Pero en un momento del sueño, y es aquí donde se torna todo muy oscuro, y por eso ella, nuestra amiga Luz, denomina este lugar como el más feo y el más inquietante en el que ha estado en su vida, es que su abuelo, en este otro mundo, la toma de los hombros y después de hacerle una pregunta, que ella ya no recuerda qué pregunta fue, y ella le responde, el rostro del Señor empezó a cambiar. O sea, ya no era el rostro de su abuelo, se empezó a deformar. Dice que empezó a sonreírle de una forma macabra, sonreírle de una manera que no era para nada cariñosa, una sonrisa pues malvada, con lascivia, sarcástica, una sonrisa muy fea, ¿no? Una sonrisa de esas que no dan gusto ver. Dice también que su cabeza se empezó a encoger, la cabeza del Señor se empezó a encoger de su abuelo, sus ojos se cayeron, los ojos, sus globos oculares se cayeron y solamente quedaron las cuencas, dos agujeros vacíos en esta cara deforme, sonriente y que se estaba encogiendo poco a poco, y la boca también se fue encogiendo hasta que se volvió solamente un pequeño orificio, ¿no? Y dice que el cabello que tenía, el cabello de su abuelo, de repente se empezó a ver así todo como largo porque la cabeza se estaba encogiendo. Entonces, en vez de tener su cabello blanco, muy, muy, muy digno de la edad y demás, de repente se convirtieron en mechones blancos, largos, horribles, como estropajo, ¿no? Yo me lo imagino, pues sí, como si se hubiera ponchado un globo. Cuando tienes un globo con un dibujo, con un estampado, y revientas el globo o lo desinflas, la figura que tenía el globo, que se veía muy bonita estando inflado, se deforma
transforma y ya se vuelve irreconocible, ¿no? Algo así me imagino, o algo como lo que vemos en la primera película de Indiana Jones. Es en la primera, tanto en la primera como en la última, cuando beben del santo grial equivocado, y en la primera película cuando se deshace el villano. Algo así me imagino, ¿no? Algo bastante aterrador, y todo esto mientras el abuelo, o esa cosa que lucía como el abuelo de luz, la sujetaba por los hombros. O sea, solamente imaginen esa experiencia. Pero mientras todo esto ocurría, no era que la criatura o esta entidad se estuviera disolviendo, o no, o solo la quisiera espantar, no. Porque mientras ocurría todo esto con su cabeza y lo tenía de frente, Luz, el ser empezó a apretarla con más fuerza de los hombros y empezó a gritar horrible, lanzando alaridos y gritos aterradores que hasta la fecha nuestra amiga Luz tiene grabado en su cerebro, en sus oídos. Sigue retumbando ese grito horrible que lanzó esta entidad que se veía como su abuelo, y además empezó a agitar su cabeza de lado a lado, de manera frenética, como si fuera un muñeco que se rompió y le empieza a ladear la cabeza, que no tenía sostén el cuello. Así se empieza a ladear, y el agarre que tenía sobre los hombros de la chica ya era tan fuerte que ella no se podía liberar de él, porque sí era su forma etérea, pero finalmente este ser era nativo, esta entidad era nativa de este otro mundo en el que ella se encontraba, y no se podía liberar de su agarre. Para ella este momento habrá durado unos cuantos segundos, tal vez un minuto, pero para ella se sintió como un momento eterno. Así lo describe ella. Para ella se sintió como algo eterno. Pensó que no iba a salir de eso. Ella simplemente estaba aterrada con la imagen, lo que estaba ocurriendo justo frente a ella, a unos centímetros, y aparte el hecho de no poder liberarse, pues claro que le dio mucho miedo, y ella dijo, ya aquí quedé, ¿no? Porque ella sabía todas estas cosas que se dicen, de que es peligroso hacer un viaje astral porque puedes quedar, tu espíritu, tu alma puede quedar atrapada ahí. Ella sabía todo esto, ¿no? Porque interrumpí la idea hace rato, pero lo que les quería decir era que se dice que cuando haces un viaje astral, la mayoría de las personas que lo han hecho lo hacen sin querer. O sea, esa es una teoría mía, una hipótesis, no una teoría, una hipótesis, porque no está fundamentada en nada científico, solamente en los relatos que me han mandado ustedes y otros que he encontrado en internet, y algunas pláticas que he tenido con algunos esotéricos y demás. Mi hipótesis es que de ser reales, es que estos no fueran sueños, sino que fueran algo más, que sí fueran viajes astrales, desdoblamientos o como quieras llamarlo. Yo creo que que tu espíritu se sale de tu cuerpo y viaja. Y para hacer esto, ¿por qué se logra dormido? Porque debes llegar, y esa es la que es mi hipótesis personal, debes llegar a una especie de estado mental o anímico, que únicamente muchas personas solamente logran estando dormidos. Un estado entre vivo y muerto. O sea, de esos sueños muy profundos en los que de verdad te pierdes, que no despiertas para nada en la noche, que puede temblar y tú ni en cuenta, que puede sonar la alerta sísmica y tú ni en cuenta, que puede pasar un coche y pitar el claxon y tú ni en cuenta. En ese tipo de sueños, cuando caes así rendido, yo creo que es cuando ocurren estas cosas. Porque si estás en esos sueños que muchos tenemos, ¿no? Por el trabajo, por las responsabilidades, las preocupaciones y demás, o el clima, ¿no? De repente cuando son noches muy calurosas no dormimos bien, que estás dormido pero realmente no estás tan dormido, o sea, con cualquier ruidito te despiertas, o tú mismo en la madrugada de repente abres los ojos. En ese estado no se logra. Yo creo que tienen que ser esos sueños muy profundos, de los que le es difícil salir, de los que le es difícil despertar. Yo creo que es en ese estado. Pero hay personas, obviamente no son personas comunes, digamos, son espiritistas, ocultistas quizá, brujos, chamanes. A mí me enseñaron a meditar de niño, entonces yo lo sé hacer. En estas meditaciones, entrar en un estado mental en el que te encuentras en una especie de sueño profundo, es una especie de trance, no sé cómo describirlo. Tú estás despierto porque sí escuchas de un poco lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero es como si estuvieras dormido. O sea, tú puedes estar meditando durante horas y para ti sientes que pasaron 20 minutos. Es un sentimiento muy difícil de describir. El estado de trance, por así llamarlo, que se entra en una meditación real, no en una meditación como ahora que está de moda de hoy yo medito. Hay gente que dice, yo medito diario, y no es cierto. Esa gente que dice yo medito diario son personas que están sentados con los ojos cerrados, intentando poner la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar como en
prácticas antiguas, no se logra de la noche a la mañana y no se podría hacer como mucha gente dice que hace antes de irse a trabajar 15, 20 minutos. Eso no es una meditación. Una meditación se toma a lo largo de, mucho tiempo, de una hora o cerca de una hora o más. O sea, no es algo que puedes hacer rápido antes de irte a trabajar, no. Esas no son meditaciones, son relajaciones. Eso que hace la gente, los godines, millennials que ahora dicen, no, sí, sobre todo las chicas, ¿no? Yo conozco muchas que dicen, es que yo medito antes de irme a trabajar 15 minutos. Es importante, ¿no es cierto? Eso no, son métodos de relajación, sí, pero no es meditar. Una meditación para entrar en este tipo de trance, por así llamarlo, de este estado mental, no se hace en 15 minutos. Se toma más, alrededor de una hora, o hay gente que dura, los brujos, chamanes que se dedican a esto, meditan durante más de una hora, puede meditar durante 2, 3, 4 horas en este trance, ¿no? Entonces, esa gente que sabe hacer eso, pueden hacer estos desdoblamientos, como te mencionaba, de este brujo ruso. Este estuvo muy impresionante, ¿no? Pero simplemente puedes, porque yo lo hago, estar en otro espacio, no sé cómo llamarlo. Y cada quien tiene su interpretación. Cuando yo hago esto, yo me traslado a la casa de Cuernavaca, a la alberca. No sé por qué, ese es como mi lugar feliz, ¿no? Mi espacio feliz. Y he logrado hablar con, no entidades, pero bueno, eso ya se los contaré en otro momento. Pero bueno, esa es mi experiencia personal en esas meditaciones, ¿no? Yo no me he clavado tanto, aunque lo sé hacer. Y hay gente que es muy clavada de esto. Entonces, lo que hace nuestra amiga es algo similar. Ella no medita, por lo que cuenta, ella lo hace dormida, pero ya tiene cierto expertise. No lo hace sin querer, no es sin querer los viajes que hace. Entonces, bueno, ella logra, volviendo al tema, saben que este es el formato del podcast, les cuento la historia y lo vamos enriqueciendo, no es nada más la historia ella, pero bueno, el punto es que se logra zafar de esta entidad que se veía como su abuelo y regresa, de repente despierta, ya en el mundo real, ya en nuestro mundo físico, despierta y listo. Ella dice que de las 2 experiencias que tuvo, que ya ves que te mencioné hace rato que tuvo 2 experiencias extremas, que ella sí se refiere a estas, en este otro mundo, ¿no? En este mundo etéreo. Esta fue una y para ella fue la peor. Y me imagino, ¿no? Me imagino ver a un ser querido que ya falleció, que tú crees que estás soñando, o en el caso de nuestra amiga, que ella sabía que no era un sueño, que estaba en otro espacio. Ella creer que se acaba de encontrar con este ser querido, en su caso con el abuelo, y de repente que se transforma en algo horrible, te deja la pregunta, ¿no? Aquí en mi caso, que yo solamente estoy como espectador contándoles la historia, yo me quedo con la pregunta, ¿habrá sido su abuelo y por alguna razón al tocarla a ella que estaba viva, porque no es lo mismo pues el espíritu de un vivo que de un muerto, al tocarla le pasó esto y se destruyó, ¿no? O sea, como que algo le pasó al espíritu, o el abuelo en este otro mundo se hizo malvado, no sé, eso ya está muy jalado, ¿no? O que hubiera sido una entidad oscura que aparentaba ser el abuelo, ¿no? Ahí en su casa, en la casa de la abuela, donde él había vivido también. Y donde seguramente también falleció ahí el señor, ¿no? Entonces hay como muchas incógnitas, muchos enigmas que, claro que eso es lo que hace que se vuelva aún más aterradora la experiencia. Como si no fuera suficientemente aterrador el hecho de que te agarre de los hombros y se deforme y grite como un espectro frente a ti, como si eso no fuera suficiente. Además, todas estas interrogantes que surgen, ¿no? ¿Era en realidad mi abuelo? ¿No lo era? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se veía así? ¿No? Todas esas preguntas, eso hizo que esta experiencia fuera la peor. Pero tuvo otra que ella dice que en esta misma casa, años antes, ella tuvo una posesión, ella fue víctima de una posesión demoníaca, fue poseída por a mí no me gusta llamarlos demonios porque inmediatamente los católicos lo asocian con sus demonios, y yo creo que esos demonios, como los pinta la Biblia, no existen. Pero sí creo, por ejemplo, en entidades oscuras, y eso sí debe haber algo, porque hay muchos relatos de eso. Entonces, pues fue poseída por una entidad oscura en esa misma casa, esta chica. Y dice que ahí en este mismo lugar ha visto seres que se arrastran en el suelo, se desplazan, que salen y entran de las paredes de la casa, de un lugar, de un cuarto a otro, o ahí mismo salen de una pared y están rondando en el cuarto. Esto entiendo que ya es en el mundo real, o sea que no es en un, ¿cómo llamarlo? No es en este otro mundo, no es en esta otra dimensión, sino que es en el mundo real. Estos seres que ella ha visto en esta casa, y que probablemente uno de ellos fue el que poseyó a la chica, como ella menciona que supuestamente tuvo una posesión, ¿no? Menciona también que estando dormida, estando en estos viajes astrales, en estos desdoblamientos, ha estado en sitios que parecen cuevas, ¿no? Ella describe aquí mitad casas, mitad cuevas, o sea, como casas
como cuevas adaptadas como casas más bien, ¿no? Que yo también he soñado con lugares así. Y dice que en estos lugares a ella le ha tocado ver seres que parecen niños o que se ven como niños y que la llevan a través de pasadizos y habitaciones en estos espacios infinitos para que no se pierda, ¿no? Que aquí tiene que ver con lo de los backrooms y que mucha gente me ha contado esos sueños, ¿no? Que sueñan que están en algún espacio subterráneo. En el caso de Luz, ella lo interpreta como una cueva. Cada quien le da su propia interpretación. Hay quien me dice, yo soñé que estaba en los túneles del metro. O hay quien dice, yo soñé que estaba en una bodega. O hay quien dice, yo soñé que estaba en un estacionamiento oscuro. Cada quien le da su interpretación, pero según el tema de los backrooms, esta teoría o esta hipótesis que surge en internet a raíz de que mucha gente empieza a compartir sus sueños y que muchos deducen que no son sueños, sino que son viajes a esta otra dimensión conocida como los backrooms, que es la misma dimensión a la que viajó nuestra amiga en este viaje astral o a la que viaja recurrentemente y a la misma a la que viajó Gabriel. Pues parece ser que todo es el mismo lugar y que según lo que dicen en internet están divididos en varios niveles. Los niveles menos peligrosos son los superficiales, pero entre más te adentras en esta otra dimensión, se van volviendo más oscuros, literalmente, se ven como cuevas, como cavernas, y lo peor de este sitio, según los que han estado ahí, los que han tenido estos sueños, dicen que pues no es un mundo inhabitado, vaya, no es otra dimensión ni ya desolada, sino que hay criaturas viviendo ahí, ¿no? Entidades, no criaturas, entidades. Les he contado ya muchas historias, entre ellos la de Gabriel, muy aterradora, y en el caso aquí de Luz, que ella dice que pues vio a esta entidad que se veía como su abuelo. Y ya para cerrar el mensaje que me manda esta chica, dice que su conclusión es que estos viajes astrales ella los realizó a una especie de bache en donde las almas se estancan y hay otras cosas que ella denomina espíritus inmundos o del bajo astral. Muchísimas gracias Luz, ¿cómo se llamaba? Luz de Mérope. Muchísimas gracias Luz de Mérope, esta suscriptora que deja esta historia. Y yo coincido, saben que mi percepción o mi idea del mundo espiritual no coincide con el de ninguna religión, porque yo no creo en ningún dios ni en ninguna religión, pero después de haber leído tantos relatos reales de ustedes, de foros de internet y demás, y de cosas que se repiten a lo largo de la historia en diferentes culturas del mundo que nada tuvieron que ver una con otra, creo que sí hay algo más. Yo creo que sí, no creo que ni en el infierno ni en el cielo, pero yo creo que sí, cuando mueres tu espíritu debe irse a otro lado, tu alma se debe ir a otro lado, ¿no? Y en este caso, sí creo que hay, al menos basado un poco en los relatos que me han mandado con experiencias cercanas a la muerte, en el caso de Gabriel, ¿no? Y todas esas historias como esta, yo creo que sí hay como una especie de prueba final o un espacio peligroso que uno debe cruzar o que uno debe pasar antes de cruzar a ese otro lado. Yo creo que este espacio que menciona Luz, el mismo espacio que menciona Gabriel, y el espacio que muchos mencionan en internet hoy en día como los backrooms, yo creo que es un espacio entre mundos, es la última frontera entre el mundo físico, el nuestro, y ese mundo etéreo, ¿no? Ese mundo más allá. O sea, esto que ellos ven, que nuestros suscriptores me han narrado, yo creo que no es como tal el más allá. O sea, ese más allá, yo creo que la única forma de estar ahí es estando muerto. No creo que ninguna persona viva lo conozca. Pero este espacio que ellos mencionan es, pues sí, como algo entre los dos lados. La frontera, te digo, el último espacio antes de llegar a ese otro mundo, antes de abandonar para siempre este mundo. Por eso puede visitarse en sueños o en meditaciones, yo creo. Y por eso yo creo que hay estas entidades, y muros y demás. Porque es, pues sí, una especie de filtro para ver que no pasen los que no deben pasar, ¿no? Los vivos, que los vivos no pasen para allá, porque pues dormidos o en meditaciones pueden llegar ahí y morir, ¿no? Y aún así se tiene la teoría, la hipótesis más bien, de que en sueños astrales uno puede, pues su alma puede no regresar. Incluso contamos una historia aquí, se las conté hace poco, una historia muy corta, que me gustaría hacerle un episodio individual, pero la verdad es que es un relato muy corto, pero muy interesante, de un chico que él dice, nunca usó la palabra viaje astral, pero él dice que soñó que él estaba viendo su cuerpo así desde arriba, desde el techo, que es lo que mucha gente describe, que sueñan que están en su habitación, pero como flotando en el techo, y ven hacia abajo y se ven a ellos mismos dormidos. Y aquí es donde muchos dicen, es que es tu espíritu que salió de tu cuerpo y se está viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, este chico nos describía que él estaba soñando eso, y que de repente vio como una sombra humanoide, obviamente de color negro, se metió. No es cierto, cuando él llega, él ve cómo se sale esta sombra oscura, se sale de su cuerpo y se pierde en la oscuridad de su cuarto, y entonces él
pues se mete, por así decirlo, a su propio cuerpo y en eso despierta. Y era de noche. Y ahí lo que yo les decía es lo más probable es que, porque es un peligro que se dice y que de hecho se menciona en películas como La Noche del Demonio, que cuando tú haces esos viajes astrales, supuestamente tu cuerpo se queda vacío, como un caparazón vacío. Entonces hay entidades oscuras, como menciona Luz, seres de bajo astral, que andan en este mundo y que al ver que ese cuerpo está vacío, que no tiene un alma porque tu alma está vagando por ahí, se meten a tu cuerpo, ¿no? Se meten y bueno, y se dice que ahí se quedan, porque es lo que están buscando esos seres, venir al mundo físico, porque eso es lo que nos platicaba Tara Chakra, esta sanadora holística, hace 1 año, 2 años que la tuvimos en el programa, hace un año, nos mencionaba que estos seres no son fantasmas, como la gente piensa, no son demonios, son pues entidades, o sea, sí, son lo que conocemos como fantasmas, pero no es de que estén aquí errando, se quedaron atrapados y es un mundo de oscuridad. La gente que está atrapada, las almas supuestamente que están atrapadas, pues están a oscuras. Entonces lo que ellos quieren es la luz, para ellos los vivos son la luz, por eso se pegan a los vivos o a las casas, supuestamente. Entonces según seguramente esta sombra, al ver vacío, por así decirlo, el cuerpo de nuestro amigo se metió. Afortunadamente la cosa esta se salió sola y se fue. Les decía yo en ese caso, lo interesante sería preguntarnos qué pasa con la gente que ya no pudo volver a entrar a su cuerpo. O sea, que hizo un viaje astral sin querer, como este chico dormido, su espíritu se desprendió, hizo un desdoblamiento y una entidad entró a su cuerpo. Y él quiso regresar y ya no pudo entrar porque la entidad oscura ya estaba ahí dentro. Eso sería lo interesante. ¿Qué pasa con esas personas, no? ¿Qué pasa cuando amanezca y despierten? ¿Qué pasó con el espíritu real? O sea, el espíritu de esa persona, su alma, ya no está en su cuerpo, está en otro lugar. Eso sería lo interesante, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Luz por este relato. Déjenme si alguno de ustedes tiene alguna experiencia aterradora en un viaje astral o en lo que ustedes crean que no haya sido un simple sueño, sino algo un poco más complejo. Déjenmelo abajo en los comentarios, o si es una historia muy larga, envíanmela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Ahora vamos a pasar a una historia muy cortita, pero que me pareció muy interesante, que nos deja Chris López, uno de los suscriptores más fieles del canal, que más tiempo llevan. Y yo lo titulé Los gatos de mi barrio trajeron de vuelta a mi gato. Y esto porque, bueno, hace 2 semanas, si no me equivoco, de cuando ustedes están escuchando esto, subí un podcast escuchando un relato que contaron, bueno, yo lo encontré en un programa, en un fragmento de un programa en TikTok, de un chico sobre una leyenda japonesa muy antigua que se cuenta hasta la fecha en varias partes del mundo, que dice que si se pierde tu gato, porque es muy común, ¿no? O sea, con los perros casi no pasa, pero con los gatos sí, que los gatos, pues como son animales más libres, más salvajes, por así decirlo, se escapan, se salen de sus casas y a veces regresan ese mismo día en la tarde o en la noche o días después, o hay unos que se pierden durante semanas o meses. Yo recuerdo que un amigo mío en la prepa, él siempre ha sido de gatos, de mis amigos cuando estábamos en la prepa, siempre fue de tener gatos en su casa, y me acuerdo que una vez nos contó que estaba muy triste porque su gato llevaba meses, o sea, como 3 meses sin regresar, y él dijo, no, pues ya no va a regresar, o ya se fue a otra casa, o ya lo atropellaron o algo así. Y me acuerdo, a mí me tocó, o sea, estábamos en su casa, o sea, salimos a comprar comida, y cuando regresamos a su casa, el gato nos brincó del techo, o sea, ya había llegado a la casa, pues, después de meses, y estaba todo sucio y como lleno de heridas el gato, pero regresó, a eso voy, ¿no? O sea, es normal que los gatos hagan eso, hay unos que ya no regresan, pero normalmente sí regresan. Entonces, esta leyenda referente a esto dice que cuando te pase eso, que tu gato se haya ido y no regrese, que te acerques a los gatos de tu barrio, de tu vecindario, de tu calle, de tu colonia, como le llames, te acercas a esos gatos, hables con ellos y les describas físicamente a tu gato. Y que le digas a esos gatos con los que tú hablaste, que les digan a tu gato, que lo busquen, que les digan a tu gato que lo estás esperando, y entonces tu gato va a regresar. Esa es una leyenda urbana y que te digo, yo la encontré en TikTok, en este fragmento de un podcast, la compartí aquí y nuestro amigo Chris pone lo siguiente. Lo voy a leer textualmente lo que dice, porque es muy cortito. Dice, no puedo creer que justo hace unos días me tocó comprobar esto, hablando de esta leyenda urbana de los gatos. Precisamente después de que escuché este podcast, desapareció uno de los gatos de mi casa y no volvía. Y aunque aquí no hay realmente gatos callejeros, intenté diciéndole a otros de nuestros gatos que precisamente es hermano del que desapareció, que le avisara que lo estábamos buscando, y justo hoy volvió. O sea, el gato, nuestro amigo Chris tiene 2 gatos, uno desapareció
así, un día después de que vio el podcast, ese donde les menciono esta leyenda, él habló con su gato, con su otro gato, que es hermano de este que se había perdido, y al día siguiente el gato, o sea, mientras escribía este comentario, el gato volvió, comprobando, como para él comprobando esta leyenda japonesa, porque algo curioso que también vi cuando yo obtuve este fragmento de TikTok, fue que habían muchos comentarios que decían, sí, en efecto, eso sí pasa, o sea, yo también me enteré de esta leyenda urbana japonesa, cuando se perdió mi gato yo lo hice y el gato regresó, y es que es muy curioso, de hecho, hablando de gatos, es que a mí la verdad no me gustan mucho los gatos, yo soy una persona de perros, siempre he tenido perros. Los gatos no me dan, o sea, tampoco los detesto, tampoco me odien. No los detesto, pero sí me dan como miedo los gatos desde que soy niño, no sé, como que les tengo desconfianza a los gatos. Nunca me han gustado los gatos, pero sí se me hacen los animales más curiosos y enigmáticos, incluso más que los perros, porque bueno, es muy, muy normal en las historias, los relatos de terror reales, las experiencias, que los perros perciben muy bien estas cosas, ¿no? Que se ponen a ladrar supuestamente a la nada, pero pues a lo mejor no es la nada, a lo mejor ellos están viendo algo que nosotros no vemos, ¿no? Por ejemplo, con mis perras, cuando murieron las dos gran danés en sus momentos, una en el 2013, la otra acaba de morir hace unos meses, las dos, semanas antes de que murieran, veían mucho hacia arriba, pero era algo que no hacían normalmente, antes de eso. Veían hacia arriba, como si hubiera insectos volando, como si hubiera una mosca, abejas, lo que fuera, se quedaban así. Y me acuerdo, me pasó con mi primera perra, veía para arriba mucho, mucho, mucho. Y a las semanas murió. Entonces ya con el tiempo lo asociamos y dijimos, oye, qué curioso, habrá tenido algo que ver, ¿no? Eso de que veía para arriba y que se murió. Y con Valkyria pasó lo mismo. Semanas antes de que muriera veía mucho para arriba. Entonces me acuerdo que jugando, un poco entre jugando y un poco con miedo, le dije a mi mamá, ay, a ver si no nos da un susto, porque mira lo que está haciendo, igual que Zafira, que era mi otra perra que había muerto pues 9 años antes, ¿no? Entonces dijimos, oh, esperemos que no, y sí, efectivamente falleció. Entonces los perros también son muy perceptivos, pero los gatos lo son aún más. De hecho, como lo que se ve en la película de Ghost, si la han visto, con Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, ahí el único que puede ver al fantasma físicamente es el gato, porque incluso el personaje de Whoopi Goldberg no lo ve, lo escucha pero no lo ve, y ella es la medium. El único que lo puede ver físicamente es el gato de la pareja, y de hecho pues lo ayuda ahí en una parte, ¿no?, de la película, en una escena, pero también recordando de los gatos, la semana pasada que les compartí esta historia de esta chica de que supuestamente su taxista, bueno, su conductor de Uber era extraño, ¿no? Ella dice que era extraterrestre, yo creo que no era extraterrestre, sino que más bien era, te digo, lo que yo denomino hombres celestiales, ¿no? Lo que creo que erróneamente mucha gente cree que son ángeles. Yo creo que era algo así, una persona celestial, vamos a llamarlo así, luego ahondaré en ese concepto hipotético que tengo. Pero bueno, el punto es que esa chica mencionaba que este conductor de Uber le decía que los gatos tenían, ¿cómo dice ella? No tienen alma local, o sea que su alma, su espíritu de los gatos no está en este mundo, en el cuerpo físico. O sea, como si estuvieran simultáneamente viviendo los gatos con su cuerpo físico en nuestro mundo físico, pero al mismo tiempo estuviera su alma en otra dimensión. Y por eso dicen que los gatos se van y quién sabe a dónde se van. En fin, hay muchas como leyendas de los gatos, ¿no? Y también en la serie de American Gods que estoy viendo actualmente, una adaptación de un libro de Neil Gaiman, uno de mis escritores favoritos, en un capítulo se ve como al inicio del capítulo muere una señora de ancianita, muere, y ella tenía un gato. Entonces llega Anubis, el dios de la muerte egipcio, a llevar su alma al otro mundo. Y el gato lo sigue, o sea, nosotros vemos en la escena cómo llega Anubis bajo la forma de un hombre, pero es un dios, un hombre de raza negra, porque es egipcio, y vemos el cuerpo físico, el cadáver de la señora ahí tirado en la cocina, y su espíritu se va con el dios por la ventana, suben unas escaleras infinitas. Está una escena muy padre, si pueden ver esa serie, si tienen Amazon Prime, busquen American Gods. Salen por la ventana como en estos edificios de Estados Unidos que tienen las escaleras de emergencia. Empiezan a subir las escaleras de emergencia, pero cuando abren la toma vemos que no son las escaleras que llevan a la azotea, sino que son escaleras infinitas que llevan al cielo, y conforme van subiendo ya no son escaleras de metal, de estas escaleras de emergencia que tienen los gringos, sino que ya son escaleras de piedra y los lleva al cielo, a otro mundo. Lo curioso es que este es el espíritu de la señora que se va subiendo con este dios, pero el gato que tenía ya como mascota, el gato en su cuerpo físico y todo, el gato se sale por la ventana y lo sigue, y el gato en su cuerpo físico llega al más allá.
Ese es un concepto muy interesante, muy curioso, que de hecho me ha estado inspirando a escribir una novela que tengo ganas de escribir, que tiene que ver con lo que vamos a ver en el último bloque. Pero bueno, esos son muchos de los enigmas de los gatos. Entonces ya saben, si se les llega a perder su gato, hablen con los gatos del vecindario, porque mucha gente afirma que sí va a regresar, que de alguna manera estos gatos corren la voz, como lo que se ve en la película de los 101 dálmatas de Disney, como el aullido nocturno, pero ahí los gatos como que corren la voz y el gato regresa. Es lo que dice en esta leyenda, y hay mucha gente que lo comprueba, que lo confirma, entre ellos nuestro amigo Chris López, suscriptor del canal. Muchas gracias, Chris, por tu historia. Y ahora vamos a escuchar un último relato antes de cerrar este primer bloque. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ya nos extendimos ya demasiado. Pero bueno, vamos con este último relato que envía Sebastián Tepazzi. Este chico me lo mandó a mi correo electrónico y se titula 3 encuentros con aliens que tuvo mi padre. Así que bueno, aquí va. Dice que su padre, de nombre Jorge, es nativo de un pueblito llamado San Simeón Cipetzinco, espero haberlo dicho bien, se escribe con X, Cipetzinco, en Tlaxcala, en el municipio de Hueyotlipán. Y dice que cuando tenía 15 años, este señor Jorge, en el año de 1994 aproximadamente, él se encontraba de regreso a casa con sus amigos Chucho y Paco. Los tres iban en su bicicleta y pasaron por una presa cuyo nombre nuestro amigo Sebastián ya no recuerda el nombre de esta presa. Pero bueno, el punto es que cuando pasan por ahí, por la presa, y ven el agua y todo esto, vieron que pues el agua de la presa estaba como ascendiendo hacia el cielo, como si se estuviera formando un pequeño torbellino, pero que estaba saliendo de ahí del agua. O sea, era algo imposible, no era un huracán, o sea, el agua de la presa, de manera inexplicable, se formó un remolino, una especie de tubo que se extendió desde la superficie del agua hasta el cielo, hasta detrás de una nube, menciona él. Y que detrás de esta nube se veía un borde, un objeto con forma de disco, de color plateado. O sea, parecía, y esa es la imagen que yo me imagino, parecía que este ovni, este objeto volador no identificado en forma de platillo, estaba sobrevolando la presa y estaba pues absorbiendo, estaba chupando la nave el agua de la presa. Algo bastante extraño. ¿Por qué lo estaba haciendo? No lo sabemos, pero es lo que ellos vieron. El papá de nuestro amigo, de nombre Jorge, y sus 2 amigos Chucho y Paco, en 1994, aquí en este municipio de Tlaxcala. Dice que en ese momento su papá, es decir, el papá de Jorge, abuelo de mi suscriptor, tenía una cámara de cassette de esas grandes. Recuerden, eso fue en el 94, no era como que tuvieran ahí un celular para grabar. Entonces que como ya estaban cerca de la casa del señor, bueno, en ese entonces de un chico de 15 años, dice que pues se echaron en las bicicletas lo más rápido que pudieron a la casa, le pidieron la cámara al abuelo, al papá de Jorge, y cuando regresaron ya el ovni ya se había ido y la presa estaba pues como si nada, ¿no? Entonces ya no les dio tiempo de grabar, pero qué genial habría sido que grabaran eso, porque no era solamente el avistamiento del ovni, sino que el ovni, la nave, estaba pues interactuando, ¿no? con el medio físico que tenía alrededor suyo, algo muy interesante. La segunda experiencia que tuvo este señor Jorge sucedió en San Martín Texmelucan, en Puebla. Este sí me suena un poco más, y no recuerda hace cuánto ocurrió, pero él ya era un adulto, ya no era un chavito de 15 años, ya era un adulto. Menciona que él, Jorge, y su abuelita, o sea, el señor Jorge y su mamá, la abuelita de mi suscriptor, habían ido a dejar a su abuelo, a su padre, el de la cámara, a una reunión de supervisores de la SEP. Dice que ya era de madrugada y cuando venían de regreso se metieron por un cerro, pero se dieron cuenta de que se habían equivocado de camino. Como ya estaba oscuro, dijeron, este no era el camino, se regresaron y bajaron, pero cuando iban bajando por el camino para tomar el camino correcto, vieron una luz azul de lejos, que ellos creyeron que era un camión. Dijeron, ten cuidado, va a pasar un camión, ¿no? Le gritaron, la señora y su hijo le gritaron, le hicieron señas, pero no avanzaba, estaba estática esta luz. Hasta que de repente vieron que esta luz se levantó por encima de los árboles. O sea, no era un camión, era algo que podía volar. Y ahí primero lo vieron ellos más o menos a la altura del suelo, pues a la altura de un camión, de un coche. Y en eso se levanta, vuela, se eleva, y ahí se dan cuenta de que esa luz no era ningún camión, era algo que podía volar. Algo que describen tenía como forma de boomerang, de un boomerang gigante, que no tenía bordes cuadrados, que no tenía patas, o no tenía tren de aterrizaje, vaya, que se le llama, no tenía rueditas, no tenía como los helicópteros que tienen como estas astas grandes, no, o sea, no tenía nada.
Este objeto era de color gris mate y las luces las emitía de la parte de abajo, pero que lo más curioso es que a pesar de ser un objeto tan grande que volaba, no hacía ningún ruido. O sea, como si no tuviera motor, o al menos debía tener un motor o alguna manera de funcionar, pero no era un motor como los que usamos nosotros. Te he dicho muchas veces, los motores de los coches, de los camiones son muy ruidosos, ni te platico los de un avión o los de los helicópteros. Seguramente has visto en escenas de películas o en un avión comercial que los pilotos traen audífonos con un micrófono. Sí, es para comunicarse con torre de control, pero también esos audífonos y ese micrófono son para comunicarse con el copiloto, con el primer oficial o quien vaya en el avión, porque el ruido del motor en el caso de los aviones, por ejemplo de un Cessna, el ruido de la hélice, o en el caso de un avión de un cuatrimotor o de un bimotor, es tan fuerte el ruido que no escuchas nada. O sea, si no traes los audífonos y te habla el güey de al lado, no escuchas nada de lo que te dijo, de tan fuerte que es. Este objeto no hacía un solo ruido, solamente se movía hacia arriba y hacia abajo y emitía estas luces. Este objeto en forma de boomerang, un objeto metálico. Dice nuestro amigo que así como se elevó a la altura, o sea, ellos lo vieron, su mamá y él lo vieron primero estático, le hicieron señas creyendo que era un camión, se eleva, se queda ahí flotando unos cuantos segundos y de repente a una velocidad imposible, así como en un parpadeo, se va. Casi como si fuera una estrella fugaz. Dice nuestro amigo que la mejor manera de describirlo es como cuando inflas un globo y lo sueltas y ya ves cómo se va así todo rápido. Algo así dice que fue. Entonces, definitivamente no era un avión ni una nave conocida por el hombre, un transporte aéreo. Era otra cosa. Extraterrestre, una nave experimental de algún gobierno, eso ya no lo sabemos, pero de que no era nada que nosotros conozcamos, definitivamente no lo era. Cuenta nuestro amigo que al ver esto, su papá, Jorge, estaba emocionadísimo porque pues era más joven, pero a su abuelita no lo podía creer e incluso estaba muy asustada. Dice incluso que a la señora le empezó a doler la cabeza. Esto puede ser por el miedo o puede ser porque, bueno, hay muchos testigos que dicen que después de haber tenido encuentros con objetos voladores no identificados, les sangra la nariz, les duele la cabeza, les da vómito, diarrea y incluso muchos de ellos se han ido a checar y el resultado de los exámenes médicos, del análisis médico que les hacen, revela que tienen signos de que estuvieron expuestos a radiación. Entonces aquí este caso, este dolor de cabeza que presentó la abuelita de nuestro amigo, la mamá del señor, pues puede ser que haya sido por una de esas dos razones, o por miedo, literal, cuando tienes un impacto muy fuerte, pues te puede doler la cabeza o el estómago, o en efecto algún tipo de radiación emitía esta nave y la señora, al ser más grande que su hijo, pues sí lo resintió de manera física, ¿no? Y ya por último, el último encuentro que tuvo nuestro amigo, bueno, el papá de nuestro amigo, ya en el año del 2017, hace ya muy poquito tiempo, cuando su hermano vivía con él, el hermano de nuestro amigo, en su actual casa en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, en Tlaxcala también, ahí ocurrió esto, ¿no? En 2017. Dice que ese día a las 9 de la noche más o menos, su madrastra de nuestro amigo, o sea, la esposa del señor Jorge, le marcó por teléfono porque ya iba a terminar de entrenar en el gimnasio, entonces para que fueran a recogerla, ¿no? Él y su hijo. Entonces le avisó a la familia, su hermano, el hermano de nuestro amigo, de mi suscriptor, quiso acompañar a su papá, al señor Jorge, pero cuando iban por la carretera rumbo al gimnasio, supongo que esto es pues un pueblito y hay que pues conducir de donde están las casas hacia donde está el pueblo, iba para allá, ¿no? Pero que en un punto, en el coche, vieron que había como varias personas reunidas en un solo lugar, apuntando con los dedos hacia el cielo. Dijeron, ¿qué pasó, no? Detienen el coche, el papá, el señor Jorge y su hijo, el hermano de mi suscriptor, de nuestro amigo, detienen el auto y se asoman y dicen que en el cielo habían 3 orbes de luz de color blanca alineadas de manera horizontal muy alto en el cielo. O sea, no eran aviones, porque te repito lo que te digo siempre, un avión no puede quedarse estático en el cielo y un helicóptero sí, pero no está estático al 100%, se tambalea un poco con el movimiento del viento, con el mismo movimiento de la hélice, se mueve, en fin, no era ninguna nave que conocieran. Eran 3 orbes blancas grandes, muy, muy perceptibles, muy fácilmente visibles, de color blanco que estaban ahí en el cielo esa noche. Te repito, esto era como a las 9 de la noche. Eso fue lo que vieron, seguramente ya no nos menciona en qué terminó, seguramente lo vieron y ellos siguieron su camino. Pero esos son las 3 experiencias que tuvo este señor Jorge a lo largo de su vida, desde los 15 años que tiene la primera en Tlaxcala, en un municipio de Tlaxcala, luego tienen otra en Puebla y la última que le ocurrió ya en el año 2017, hace muy poquito, en Tlaxcala otra vez, ¿no? Unas historias muy interesantes, muchísimas gracias querido amigo Sebastián.
Mi querido amigo Sebastián Tepazzi, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a toda tu familia, a tu papá, al señor Jorge, que fue nuestro protagonista de los relatos de hoy. Pero bueno, amigos, muchas gracias. Acabamos de llegar al final del primer bloque de este programa, así que aprovechen la cortinilla para poner pausa, para ir al baño, para rellenar su botana, su bebida, y continuamos con el segundo bloque, que tenemos algo muy interesante. Así que vamos al corte rápidamente y regresamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, emisión número 97, ya muy cerquita de los 100, a 3 semanas del episodio número 100. Espero que hayan podido ir al baño, que hayan ido por más botana, por más bebida, porque esto apenas va comenzando, todavía apenas vamos a la mitad del programa. Y si me ven aquí con los audífonos, ya saben por qué es, porque el próximo relato del programa no lo voy a contar yo, sino que nos lo va a contar el señor Miguel Blanco, que es la tercera ocasión que tenemos a este personaje aquí en el podcast. Vamos de menos a más con este señor, tanto así fue que me sorprendió su testimonio, esta entrevista que escuchamos, que les pasé un fragmento de una entrevista de este periodista español que encontré en TikTok sobre su experiencia que tuvo durante una invocación de un demonio en Haití, ¿no? Como lo describió, que ante él se presentó como un anciano enano de 1,20, muy flaco, de piel muy blanca, ojos amarillos y una barba muy puntiaguda, tras esta invocación en Haití, ¿no? Vimos un fragmento muy pequeño, luego quedé tan intrigado que busqué la entrevista completa, la escuchamos la semana pasada, una entrevista de alrededor de 20 minutos, y ahora les prometí que íbamos a escuchar una entrevista más de este señor. Esta entrevista dura 1 hora, entonces obviamente no la vamos a ver completa hoy, yo creo que la vamos a ver en 3 partes, porque ahorita ya nos extendimos demasiado y todavía nos falta el tercer bloque. Entonces vamos a ver cuánto dura, déjenme ver. Sí, dura 1 hora. Vamos a ver unos 20 minutos de la entrevista y a lo largo de las siguientes 2 semanas terminamos de escucharla, ¿ok? Entonces, no sé si es la misma, pero ampliada. O sea, si lo que vimos la semana pasada fue parte de esta o si es una distinta. Pero este señor tiene cosas muy interesantes que contar. Así que vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Miguel Blanco, que se titula Vudú, Magia y Demonios. Vamos a escucharla. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva edición de mis enigmas favoritos. Son las 11 menos 20 de la noche, estamos en directo desde los estudios de Radio Televisión Benalmádena y Canal B. Buenas noches y bienvenidos a nuestro público. Hoy seguro un programa que por lo menos va a poner el vello de punta, fíjense ustedes. Del tema del que vamos a hablar hoy, nunca lo hemos tocado en este programa, porque yo quería tocarlo con el personaje, con el invitado que nos va a acompañar esta noche. Mis enigmas favoritos viaja hoy con toda seguridad a uno de los países... Sí es, parece ser que sí es la entrevista que estuvimos viendo la semana pasada, pero ampliada. O sea, esa solamente fue un fragmento. Aquí es la entrevista completa, pero sí es la misma. O sea, es del mismo programa, vaya. Más pobres del mundo. Un país, el único en el mundo, consagrado al diablo. Hoy hablamos de una práctica ancestral, se practica ahí en Haití, y vamos a hablar del vudú. El vudú, un tema interesante y apasionante, también peligroso. ¿Creen ustedes en la magia negra? ¿Creen ustedes en el vudú? ¿Creen ustedes que con el vudú se puede hacer daño a las personas? Vamos a conocer hoy las experiencias de un periodista español, un periodista muy consagrado y muy conocido por todos ustedes. Esta noche, en mis enigmas favoritos, hablamos de vudú. Hablamos de magia negra y de vudú, pues con todo un experto, periodista español que ha estado en numerosas ocasiones en Haití, en ese país consagrado al diablo. Recordarán ustedes, yo por lo menos crecí siendo un niño pues con sus programas de radio y aprendí muchísimo de él y sigo por supuesto aprendiendo de él. Periodista y escritor, Miguel Blanco. Buenas noches, maestro. Buenas noches, bienvenido a este programa. Un placer estar aquí. Encantado, además yo tenía ya muchas ganas hace tiempo de tener un cara a cara contigo. Yo pensé que no me ibas a invitar nunca, ya estaba todo triste. Miguel, tema sobrecogedor, ¿no? Sí, lo que pasa es que habría que hacer una primera matización, ¿sabes? Bien, no se puede hablar de vudú y de magia negra, son dos cosas diferentes. Diferentes. Perdón, el vudú es una religión, como es el candomblé, la macumba, la santería, el palo mayombe, donde a veces se puede practicar la magia y a veces se puede practicar la magia negra. Pero es una religión absolutamente donde lo más que se hace es sacrificios de flores o llevar flores, no tiene nada más. Sin embargo, como pasa en alguna parte del palo mayombe, que es una religión que se practica en Cuba y en otros lugares, pero básicamente en Cuba, puede haber algún tipo de componente de magia roja o de magia negra. La magia no tiene color,
depende de lo que tú quieras hacer con ella. Y en Haití, quizá, uno de los países más peligrosos que yo conozco, y he dado ya casi 7 o 8 veces la vuelta al mundo, he visitado un montón de países. Ahí vemos que este señor sí, o sea, sí sabe, vaya, no es un farsante, no es un Carlos Trejo. Este señor sí sabe de qué está hablando. Para empezar, hace esta diferenciación que, bueno, por películas, por libros, cómics y demás, mucha gente que no sabe de esto asocia inmediatamente el vudú con la magia negra, y para ellos son sinónimos, y no es así, ¿no? Es algo, por ejemplo, en el catolicismo, por tomar un ejemplo, o en el judaísmo, no existe esta práctica digamos, de una parte oscura del catolicismo relacionado con brujería, no existe. Pero en esas religiones que son distintas, sí ocurre, ¿no? Con Papa Legba y todos estos rollos. O sea, puedes practicarlo normal, lo que dice los sacrificios de flores. A mí en alguna ocasión, aunque yo no soy creyente, mi familia sí es creyente, no solo en el catolicismo, sino en algunas prácticas supuestas de magia blanca. Y me acuerdo que me llevaron a una limpia. Me llegaron a varias a lo largo de mi vida como un niño. Y que iban mis papás, o iba mi mamá y mi tía, y nos llevaban a mí y a mis hermanos, ¿no? Y casi siempre fueron limpias con ramas nada más. Pero me acuerdo una vez que sí me limpió un señor. Era pues de raza negra, creo que era cubano. No sé como tal qué era no sé si era santero o de palo mayombe, no sé de qué era el señor. Pero me acuerdo que le dijo a mi papá, tráeme a tu hijo grande, porque le dijo algo así como que una tragedia me iba a ocurrir. No le dijo qué, pero le dijo, tráemelo hoy. Mi papá vino en la mañana, entonces me llevó con este señor en la noche a un departamento. O sea, tampoco se imagina así o algo horrible, era un departamento normal. Y el señor me limpió con una gallina, creo. Y yo no vi eso, yo ya estaba grande, yo estaba ya en primero de prepa, tenía 15 años. Y me limpió con una gallina y pues eso ya no lo vi, pero dicen que a la gallina pues le tronó el cuello. Pues fue un sacrificio, ¿no? De un animal. Entonces, eso yo no lo vi. Solamente vi cuando me limpió, o sea, me pasó la gallina por el cuerpo, viva, o la gallina viva. Y ya, y luego ya eso ya no lo vi, te digo, pero pues dice mi papá que le tronó el cuello y quién sabe qué hace, ¿no? En esa, no te digo, no sé ni siquiera qué religión era. Con ese señor solo fui, mi papá fue como 2 veces, a mí me llevó esa vez y ya, nunca más volvimos a saber de él. Pero sí, el punto es que, bueno, yo no creo en eso, pero es lo que menciona este señor, es verdad. O sea, el vudú y todas estas religiones, digamos, africanas o afrodescendientes no son sinónimo de magia negra, ¿no? Y lo que menciona, que nos lo han dicho tanto Tara como Daniel, que él practicó brujería varios años de su vida, no existe la magia negra y la magia blanca. Es la misma magia, pero usado para fines distintos, para fines buenos y fines malos. Es la única diferenciación. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Es donde más te puedes encontrar este tipo de cosas. Algo tremendamente duro y sobre todo tremendamente eficaz. Tengo aquí conmigo un fantástico libro, Miguel, Crónicas de Fenómenos Insólitos, una aventura por el sendero de los dioses, escrito por ti, prologado por Fernando Jiménez Doso, maestro y buen amigo, donde tú cuentas también tus experiencias. Hablaremos de ellas en Haití, experiencias que desde luego yo cuando las he leído, Miguel, a mí me han sobrecogido el alma. Pero ya que has aclarado, y este es un programa para aclarar, para dar información sobre el tema del vudú, ¿por qué entonces hay tanta desinformación? ¿Por qué cuando se habla de vudú se habla de magia negra? Y fíjate cómo yo he comenzado el programa. Quizá por la influencia de los americanos, ¿sabes? Hollywood, de hecho, hace que todo el mundo cambie de forma de pensar, o se homogeneice la forma de pensar, y desde Hollywood salieron las películas que hablaban de zombies y que hablaban de vudú como algo negativo, como algo que tenía que ver con la magia negra, ¿no? Pero en absoluto y nada que ver. La gente que realmente estudia seriamente estos temas matiza siempre esto, porque como te digo... Aquí se está refiriendo a una película ya vieja de los 60 o 50 que se llama White Zombie. Una película gringa de terror muy buena, pero eso, una película. Y ahí esa es antecesora de las películas de George Romero. George Romero es el que introduce la imagen del zombie que todos conocemos de The Walking Dead, que es por un virus y demás. Pero antes de las películas de Romero, sale esta película de White Zombie y hay otra, ahorita se me fue el nombre de la otra, pero también, o sea, ahí son zombies creados por brujería. Y de hecho una de ellos ocurre creo que en Haití. Entonces ahí sí, es Hollywood el que deforma todo esto. También es el mismo Hollywood el que sataniza la Ouija. La Ouija como tal, como se los pongo en un fragmento de mi nueva novela, la Ouija, una tabla de Ouija por sí misma es tan peligrosa como un balón de voleibol. Pero a raíz de que sale El Exorcista, empiezan a satanizar literalmente a la Ouija y otras cosas, ¿no? Las prácticas ocultistas como Elena Blavatsky ya los tachan de satanistas, y no son satanistas. Blavatsky no creía en el diablo, Blavatsky no creía en Satanás, ni
ni en Dios ni en ningún Dios. De hecho, ya se burlaba mucho de los católicos, los cristianos, los musulmanes, de los budistas. Se burlaba, y ella y muchos ocultistas de los años del siglo XX se burlaban de las religiones monoteístas. Decían que eran caricaturas creadas por el hombre a su imagen y semejanza. Los ocultistas, al menos los de esa época, los contemporáneos de Blavatsky, el mismo Aleister Crowley, creían en otras cosas. No eran satanistas, eran ocultistas, que no son sinónimos. O sea, muchos malos conceptos erróneos que muchas veces me topo también aquí en los comentarios son fruto de Hollywood, de las películas, los libros de terror. Pero bueno, sigamos escuchando. No tiene nada que ver. El vudú es una religión casi angélica. Es una religión en la que te ponen a Dios muy cerca, como pasa con las religiones afrocaribeñas, y no tiene nada que ver con esa otra magia negra que ¿Religión animista? Sí, claro, claro. Donde los dioses están muy cerca, donde todo está vivo para ellos, donde la roca, el árbol, el mar, el aire... Todo está vivo. Exactamente. Algo que nosotros los cristianos o el mundo occidental lo hemos olvidado, ¿no? Y ya digo, no tiene nada que ver con hacer daño a los demás o con hacer sacrificios de niños, etcétera, pero sí se hace también eso en algunos lugares, y Haití quizás es uno de los sitios donde más al día está ese tipo de cosas. Miguel, durante esta entrevista, durante esta primera y segunda parte del programa, vamos a ir viendo imágenes. Algunas de ellas tendrán sonido, otras no, para ilustrar esta entrevista y para que tú, de vez en cuando, pues hagas alusión a ellas, ¿no? Que podemos estar viendo las imágenes. Decía ¿Me dejas que te cuente una cosita antes de nada? ¿Por qué yo me metí en todo esto? Claro, sí, ahí iba, ¿no? Vale. Iba. Entonces haces un pensamiento, Miguel. Haces la pregunta y yo te contesto si quieres. Yo nací viajando, afortunadamente desde pequeño tuve la oportunidad de moverme mucho, ¿no? Y tenía una ama de cría negra, que yo creo que con la leche que me daba de mamar, me metió el virus de esos tambores. Yo cuando escuchaba en Haití o en cualquier otro país del mundo donde suena esta serie de tambores, hay algo dentro de mí que se me pone de punta y me tengo que meter en ese tipo de cosas. Algo se removía en tu interior. Absolutamente. De hecho, yo recuerdo las primeras veces que en Haití escuchaba los tambores. De hecho, teníamos un guía, Juan Blázquez, un personaje de la Embajada Española que fue nuestro introductor en el país, ¿no? Y decía, simplemente pon la oreja por la noche y escucha donde hay tambores. Vas allí, pides permiso y seguramente verás un ritual auténtico de vudú, ¿no? Y eso hacíamos, salíamos por las calles por las noches, poníamos la oreja atenta y cuando sonaba el tambor allí íbamos, y yo me sentía absolutamente poseído. Aquella jodida negra que me dio de mamar, entre otras muchas cosas, me dio de meter el virus de ese tipo de cosas. Por eso me metí en todo ello. ¿El virus tal vez del misterio, Miguel? Entre otras cosas, sí. Bueno, no he dicho al comienzo, pero ustedes sabrán que Miguel Blanco ha estado durante muchísimos años dirigiendo y presentando ese fantástico programa de radio que echamos mucho de menos, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Onda Cero y M80 en su última andadura. Decía al comienzo, Miguel, estamos ya viendo imágenes de lo que estamos hablando, que Haití es el único país del mundo consagrado al diablo. Lógicamente. ¿Qué harías tú? Es la primera república negra que se independiza en todo el mundo, en 1700 y pico. Yo por la fecha soy un poco malo. Pero ¿qué harías tú si durante toda tu vida te hubieran estado machacando, el enemigo hubiera sido el blanco, que tenía un dios que era Jesucristo, y los dioses que lo hubieran estado machacando? Esclavizando. Evidentemente, si de repente adquieres la libertad, ¿qué harías? Ir en contra de ese blanco. ¿Quién iba en contra de ese blanco? El diablo. Era un poco la otra cara de la moneda de ese dios que era bueno para los blancos y malo para los negros. Pues ellos, con toda la lógica, se consagraron al diablo. El único país del mundo y el primer país que consigue la independencia, la primera república, gobernado únicamente por negros. Fue curioso porque cuando hicieron ese acto en el que hubo un montón de sangre de animales, etcétera, cuando se consagraron al diablo, los... Esto está muy interesante, ese concepto, y yo les digo, como no católico, como ateo, les digo que más bien como fenómeno cultural y social, esto es interesantísimo. Esto de esta parte del mundo que siempre ha sufrido mucho Haití en cuestión económica, en cuestión política, social, es uno de los países más pobres del mundo, y el hecho de que el Dios de sus opresores haya sido Jesucristo y el villano de Jesucristo es Satanás, ellos, al sentir un repudio y un rechazo total hacia los hombres blancos y hacia su Dios, que era Jesucristo, adoptan al diablo. Eso se me hace interesantísimo, muy chingón. No tenía idea de esto, pero está muy interesante. Grandes popes de esa cultura naciente que había entonces en Haití pactaron con el diablo bienestar, riqueza para el país, etcétera, a cambio de la muerte de todos los blancos que estaban entonces en la isla. Había 10.000 blancos que eran los jefes, etcétera, ¿no? 300 años después, cuando yo visitaba el país, decían muchos de los negros ortodoxos y heterodoxos de la isla que la isla seguía estando en ese momento de crisis, de pobreza, porque no habían cumplido el pacto al diablo, no habían matado a todos los blancos que estaban entonces en la isla. Yo recuerdo
empiezan los ruidos. Sí, bueno, pero es frecuente aquí, Miguel, en este programa. Bien, menos mal que vamos protegidos. Pues yo recuerdo que estando una de las veces en la isla estaban las fuerzas de ocupación americanas y de vez en cuando algún cadáver blanco aparecía, mataban a los blancos porque seguían estando esos negros ortodoxos y ultraortodoxos, tenían que cumplir ese pacto con el diablo matando a todos los blancos que había en la isla, ¿no? Y además decían una cosa muy curiosa, que iban a echar a los americanos que estaban en la isla. Recuerdas que había fuerzas de ocupación, ahora hay fuerzas españolas que están teóricamente ayudando a los haitianos, ¿no? Decía que los iban a echar a polvos. No el polvo que nosotros queremos, sino otro tipo de polvo mucho más efectivo, y curiosamente lo hicieron. Es importante que cuentes todo esto, Miguel, para intentar comprender un poco la idiosincrasia, el pensamiento, la creencia de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo pobre. Dices tú que el vudú es una cosa y la magia negra es otra. Dos cosas diferentes, sí. Pero, ¿existe realmente la magia negra? Sí. ¿Y qué es la magia negra? Pues la magia negra es la voluntad de hacer daño a alguien, a través de lo cual te sirves una serie de elementos que ya están muy definidos. Desde vello púbico, desde sangre, desde plantas, desde... cabello, uñas... un montón de cosas. Para cada cosa hay algo concreto y determinado que se utiliza, ¿no? Hay grimorios, yo recuerdo unos rituales que tuve posibilidad de asistir en Haití, donde utilizaban grimorios del siglo XV, XVI y XVII, escritos en España, donde se dan claras fórmulas para hacer ese tipo de cosas. Entonces, para cada cosa que tú quieres hay una fórmula para tratar de conseguirla, ¿no? Y lo curioso de todo esto, ¿sabes?, es que es tremendamente efectivo. ¿Funciona? Absolutamente. El peligro que tienen las regiones afrocaribeñas, el vudú, el candomblé, la santería, el palo mayombe, etcétera, es que es tremendamente efectivo. Yo he tenido oportunidad yo estoy iniciado en esas religiones, me inicié porque quería investigar, y la única forma de poder investigar es estar metido dentro de ellos, hablar su lenguaje, conocer los secretos, porque quería llegar un poco al fondo de todo eso, ¿no? Y quizá ocurrió porque cuando hice uno de los viajes primeros que hice a Cuba, ¿no?, un personaje que ahora es mi padrino, ¿no?, me dijo un montón de cosas. Yo salí de allí de ese registro, que así es como se llama lo que hacen, y con la persona con la que iba dije, este hombre no tiene ni puñetera idea, ¿no? Pensé que no había acertado nada de lo que había dicho. Curiosamente, 6 meses después de ese viaje empezaron a suceder todas y cada una de las cosas que él me había predicho para mi vida, ¿no? Eso en Cuba. En Cuba. ¿Cuántas veces has estado, por cierto? Un montón. En Cuba como 30 o 32 veces, en Haití 7. ¿Y te dijo eso, lo que se suele llamar un babalao? Un babalao, que ahora es mi padrino, ¿no? Entonces, a los 6 meses, una vez que ocurrió eso, salí corriendo para allá, le dije, quiero que me digas cómo funciona esto, quiero que me enseñes qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces él me inició, y ahí es donde empecé un poco mi carrera en el mundo del vudú, de la santería, etcétera, por investigar. ¿El vudú funciona también, Miguel? El vudú es una religión, como te decía, y es una forma muy cercana de llegar a los dioses, de que los loas, que son esos santos que están ahí arriba, bajen por el palo que es el peristil que utilizan en el fort, que es la iglesia, y cabalguen. Ahí hemos visto unas imágenes en las que esa muchacha negra estaba siendo cabalgada por un dios, ¿no? Miguel, es la manera en que Dios entra a través de ti y habla a través tuyo. El 80% de los haitianos practican el vudú. Mentira. El 130% de los haitianos practican el vudú. El 130. El 80% son cristianos, o se dicen de cara a los demás que son cristianos, o practican algún otro tipo de religión, digamos, legal, ¿no?, entre comillas. Pero el 130%, es lo dicen ellos, son vuduistas, que es así como se llaman los practicantes de la religión. La magia negra por ahí también es sí, esos son otro tipo de ritos que hacen aquí al lado. Miguel, ¿la magia negra solo funciona para quien cree en ella? Desgraciadamente no. Yo daré aquí un consejo, si me permites. Sí. Cuando uno va de caza hay que ir a buscar a los animales. Yo plantearía que la gente no fuera a buscar magias, porque si vas a buscar animales seguramente en el campo los encuentras. Quiero decir que la gente no se meta en camisa de 11 varas, ¿no?, como me ha ocurrido a mí, porque te puedes encontrar un mundo tremendamente poderoso, potente, peligroso y efectivo. Yo he podido comprobar cómo la magia funciona. A mí mi padrino y el Ungam con el que mantengo relación en Haití me han sacado, sin yo pedírselo, porque yo no quiero depender de la magia para solucionar mi vida, de ciertos apuros a través de la magia, sin ningún tipo de explicación posible. Imagínate como un individuo que está a 6.000 o 7.000 kilómetros de ti, de repente, sin saber nada, porque yo no le cuento nada, te llama y te dice, ¿qué te pasa, Miguel? Digo, mira, me está pasando esto, o tengo un juicio, o me pasa tal cosa, no te preocupes. Y de repente él, en su casa, perdido en Cuba o en Puerto Príncipe, en Haití, empieza a hacer cosas y de repente te soluciona ese problema que tú tenías aquí. Hay mucha gente que por esa necesidad, nos contaban en Haití, por ejemplo, que hay un montón de gente que va desde Estados Unidos o de otras partes del mundo a ver a sus brujos, a sus Ungam
un GAM en Puerto Príncipe y pagan fortunas, hasta $1 millón, porque le solucionan un problema. Y lo curioso es que ese problema se lo soluciona. Y en Haití, el 130% de todos los personajes políticos, todos los personajes que tienen poder económico o los artistas, pactan con el diablo para tener éxito en su... Esto es verdad, amigos. Ya lo hemos visto cuando hice el primer video, que es un tema que he hablado en 2 ocasiones exclusivamente, pero lo he mencionado en varias. Todo este rollo de los zombies, de cómo vuelven zombies a la gente en Haití. Y no son zombies como en las películas, o sea, no son muertos vivientes literalmente, sino que son personas que están dopadas, que les preparan algo que ellos llaman poción. No es más que un compuesto químico cuyo principal elemento es una sustancia que tiene el pez globo. Y pues literalmente tiene a las personas como, pues los vuelve zombies, literalmente, pero no son muertos vivientes, vaya. Y de hecho, o sea, no son castigadas por la ley estas prácticas, porque justamente muchos de los altos funcionarios, en Haití realizan estas prácticas que obviamente son ilegales, denigrantes y deberían ser castigadas muy gravemente, pero no ocurre en Haití, porque ahí pues la brujería y la ley del hombre, digamos, es una sola. Entonces estos castigos no existen hacia los brujos que realizan esto y bueno, lo hemos revisado en varias ocasiones. Pero sí, todo esto que está mencionando este señor es real. Ahí la magia negra en Haití, la brujería, es el pan de cada día allá. Los políticos practican el vudú. Tenemos el caso del antiguo presidente Jean-Bertrand, el de ahora, Jean-Bertrand Aristide, que teóricamente es un cristiano, un católico confeso, pero que practica el vudú. Y Papadoc, que fue ese presidente que hizo popular a toda Haití en todas las partes del mundo con su Tonton Macoute, la policía secreta que tenía un gran templo buduista, y decían que se comía el hígado y el cerebro de sus enemigos para captar su poder, alguna práctica bastante concreta en un tipo determinado de magia negra. En definitiva, Miguel, estamos hablando de religiones afrocubanas, afrocaribeñas. Has hablado de Cuba, has hablado de santería. ¿Qué diferencias hay entre santería y vudú? Aquí pongan atención a esto, amigos, porque es una confusión muy común que incluso yo he hecho en el pasado. La santería y el vudú son distintas. Ahí les van las diferencias, por un experto. Pues la verdad es que no hay demasiadas. Depende del grupo de esclavos que llevó su religión a la parte del mundo donde fueron. ¿Hablas de los yorubas? Sí, los de Cuba eran gente que estaba, una tribu, una etnia que se llama yoruba, con bastante fuerza en el centro de África, Benin, Togo, esa zona de por ahí, ¿no? Los que fueron a Haití era otro grupo de esclavos que venía también de una parte concreta de África, Togo y Dahomey. Era un grupo de gente que tenían pactos con el señor del cementerio, que practicaban una magia, una religión muy dura y que llevaron de una forma bastante primigenia y bastante pura hasta Haití. Hay que recordar que la santería y el vudú es una religión 1000 años al menos más antigua que el cristianismo. Es decir, una religión de las más... Así es 1000 años más antigua que el cristianismo, o sea, es antiquísima. Y es lo que les digo siempre, ¿cómo es posible que los conceptos de posesión, los conceptos de demonios o de entidades oscuras existan antes de siquiera que existiera la palabra Dios o la palabra amén? Por eso les digo que, en mi opinión, en las posesiones sí creo, aunque no creo en Dios, no creo en el diablo, y muchos me han dicho, oye, ¿cómo no puedes creer en Dios ni en el diablo, pero sí creer en las posesiones? Porque las posesiones son entidades oscuras, no son los demonios que ustedes, o que muchos creen, no, en mi opinión. Y yo creo que para exorcizar a alguien, la clave no es Dios, Jesucristo, ni el agua bendita, ni las oraciones como se ven en las películas, porque ya se hacían exorcismos, como dice aquí este señor, 1000 años antes de que existiera ese concepto de Dios, ¿no? Los exorcismos se hacían por medio de otros medios, ¿no? Y se hacían correctamente, entonces funcionaban. A eso me refiero. Entonces, a eso me refiero cuando les digo todo eso. Más antiguas que hay en el planeta, donde todavía se conservan bastante intactos sus raíces. Y esos negros lo llevaron allí, lo preservaron a pesar del sincretismo que hicieron con la religión católica, y ha seguido sus raíces hasta nuestros días, con las fórmulas casi intactas de lo que trajeron de África. Veremos también, por cierto, fotografías que hacen alusión a esto del vudú. Por cierto, hablando de Cuba, hablando de santería, se sabe que popularmente que Fidel Castro ha coqueteado, ¿no?, con la santería. No ha coqueteado. Yo tuve la oportunidad de conocer, no te puedo contar mucho de esto porque es secreto, pero un personaje que era íntimo amigo del comandante,
y del otro comandante, del Che Guevara. Fue el personaje que compró las armas para la Revolución Cubana y era un tipo que fue ministro de Industria en diversas épocas de Cuba, ¿no? Un tipo muy racional, ¿no? De repente un día estábamos pescando juntos en el Caribe y me dice, este huevón no dijo el nombre, pero estaba refiriendo a un libro de Benítez. Y dije, ¿cómo? Un tipo como tú leyendo... Ahí se refiere a JJ Benítez, el autor de esta saga de libros de Caballo de Troya, que yo apenas me hice con el primer volumen, se los comenté hace poco, que tiene que ver con los antiguos astronautas y todas estas teorías de que Dios era extraterrestre y bla bla bla. A ese tipo se refiere, a JJ Benítez. Cosas de estas. Y entonces empecé a sonsacarle y me dijo que Fidel Castro tenía el mayor caldero. Caldero es, digamos, el instrumento a través del cual se hace magia en el palo mayombe, que es una de las partes de la región afrocaribeña, pero no lo tenía en Cuba. Lo tenía en un país africano donde él de vez en cuando iba para hacer ese tipo de rituales y donde sacrificaba bueyes, gran cantidad de bueyes y gran cantidad de cosas. Me decía, es la única forma en la que yo me puedo explicar que Fidel Castro se haya salvado de 62 atentados, que de repente un día en Sierra Maestra, y él estaba allí, empezaron a tirar tiros de uno de otro y el tipo salió allí enfrente, en medio de toda aquella confrontación que había y ninguna bala le diera, ¿no? Y a los santos están con él. Y este tipo tenía mucho respeto, a pesar de ser un intelectual, un tipo tremendamente racionalista, pero tenía mucho respeto a estos temas. Miguel, existe la posibilidad... Esto es muy interesante que lo mencionen, porque pues sí, Cuba es un país, al tener mucha presencia africana, ¿no? De descendientes africanos, es un país con estas religiones ahí dentro, ¿no? Pero también en México hay un libro muy conocido que yo lo tenía, lo perdí, me voy a volver a hacer con él para hacer un episodio sobre ello, titulado Los Brujos del Poder. Y ahí se cuentan varios pasajes de varios políticos a lo largo de la historia de México referentes a la brujería. No terminé de leer el libro en su momento, fue antes de que tuviera el canal, pero el que tengo muy presente es el de Álvaro Obregón, si no me equivoco, que era medium, según él, ¿no? Según él, mucho de sus movimientos políticos los basó en los supuestos mensajes que le enviaba su hermano fallecido desde el más allá. Y lo que más vende de ese libro son los rituales que realizaba el Baester Gordillo, una política muy corrupta de aquí de México, que de hecho creo que sigue encarcelada, una señora ya grande, que hizo muchas chingaderas aquí en México, pero que se decía que ella se iba a África a bañarse en sangre de león, porque era un ritual que supuestamente le daba poder. Pero bueno, amigos, ahorita veo que el tiempo ya se nos está agotando, así que vamos a dejar hasta este punto. Nos quedamos en el minuto 15:47 de esta entrevista de 1 hora, así que lo vamos a estar escuchando en próximos programas. Hasta aquí vamos a dejarla y vamos rápidamente al segundo corte del programa para que aprovechen la cortinilla si es que tienen que ir a hacer otra cosa, pero vamos a continuar con esta entrevista que se pone interesantísima en próximas semanas. Vamos rápidamente al corte y regresamos a escuchar 3 relatos más que encontré en TikTok, también muy interesantes, un poco más cortos, pero que sin duda tenemos que escuchar. Vamos rápido al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 97. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, compartirlo con todos sus amigos que disfruten del terror y del misterio. Síganme en TikTok, me encuentran como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas. También en Instagram me encuentran como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas. Y en Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. Si quieren comprar mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, el link se los dejo aquí abajo en la descripción. Si ya está disponible La Orden de Camazots, mi nuevo libro, también ya pueden encontrarlo ahí, o simplemente ingresen a amazon.com y pongan en el buscador Demonios de Luna Llena, La Orden de Camazots, Camazots con C y con doble Z, CAMAZOTZ. Y hay entregas a todo el mundo. Está en pasta dura, en pasta blanda y en ebook. Y también recuerden suscribirse a mi canal secundario donde hablo de cine, cómics y literatura, Rix y los Amos del Multiverso. Todos estos links los encuentran abajo en la descripción del video. Y también si quieren mandarme una historia de terror que yo cuente aquí en el canal, ocurrida a ustedes o algún conocido o algún amigo o alguna leyenda de la provincia donde viven, no duden en mandármela a necronomiconrelatos@gmail.com. Y les comentaba que ya muy pronto voy a estar abriendo el número de WhatsApp oficial
oficial del Grimorio de Rix para que manden ahí sus experiencias, notas de voz, imágenes, bla bla bla. Ya les avisaré cuando esté listo. Pero bueno, vamos a dar cierre a este episodio, amigos, con 3 relatitos muy cortos que encontré en TikTok que moría por enseñarles. Primero vamos a escuchar la segunda y última parte del encuentro con la mujer vampiro de Chapultepec que contó mi amiga Mar, que le mando un beso y un abrazo, mi amiga Mar Arriaga de Remanchados de Terror. La semana pasada escuchamos la primera parte, hoy vamos a escuchar la segunda parte de este relato, que de hecho lo subió a TikTok respondiendo un comentario mío, así que muchas gracias, amiga. Vamos a escucharlo porque la mujer vampiro de Chapultepec, como les digo siempre, es una de mis leyendas urbanas favoritas de aquí de México, porque yo frecuento mucho la zona en donde supuestamente es avistada esta mujer, y también es un personaje, una de las antagonistas, de las muchas antagonistas de mi nuevo libro La Orden de Camazotz. Así que vamos a escuchar este relato real ocurrido a un suscriptor de Mar. Parte 2 del encuentro con la mujer vampiro en el bosque de Chapultepec. Pues allí va nuestro amigo Ismael corriendo despavorido y con el corazón roto. Él ya se hacía llevando a alguien a la cena de Navidad. Terminó saliendo por el otro lado del bosque de Chapultepec todo espantado. Dice que él estaba tan en sentido de supervivencia que se cruzó la calle prácticamente sin ver. Y fue ahí, en el otro lado de la calle, donde se encontró con el niño con el que él siempre platicaba. Este niño de nombre César le preguntó que qué le pasaba, por qué venía de esa forma. Él ni siquiera sabía ni por dónde empezar. Sin embargo, cuando terminó su relato, se percató que el niño no se asombró de nada. Él describe que este pequeño siempre tuvo la mirada de una persona mayor a su edad, por lo que la seriedad con la que lo vio le llamó bastante la atención. César le dijo a Ismael que había tenido mucha suerte porque se había topado con la mujer vampiro del bosque de Chapultepec. Él, que había vivido aquel suceso apenas hace unos minutos, ni siquiera dudó un poco en lo que acababa de escuchar, aunque sonara muy loco. Incluso el pequeño llamó a otros de sus amigos que estaban por ahí para que le contaran al señor sus experiencias. Y le dijeron que esa es la razón por la que cuando cae la noche, ninguno de ellos se mete al bosque. Incluso le contaron la historia de algunos niños que fueron llevados por esta mujer y nunca más fueron encontrados. Pero digan ustedes qué piensan. Ya saben que pueden dejarme aquí en los comentarios si han tenido alguna experiencia extraña en el bosque de Chapultepec o si se han topado con la mujer vampiro. También ya saben que me pueden encontrar en mi canal de YouTube para más relatos aterradores y aquí en mi cuenta de TikTok para más historias perturbadoras. Pues ahí está, amigos y amigas, ¿qué tal esta historia? Segunda parte de esta historia que le envió un suscriptor a Mar hace unas semanas, y lo que escuchamos la semana pasada de este señor que trabajaba en Chapultepec, este tal Ismael, este suscriptor de Mar, trabajaba en Chapultepec, no menciona de qué, pero trabajaba dentro de Chapultepec, y cuando iba saliendo se topa con una mujer que él describe como la mujer más hermosa que había visto en su vida, una mujer muy blanca, de cabello negro muy largo y ojos violetas, que era lo interesante. Entonces a él le gustó mucho, se le acercó, ella le dijo que la acababan de asaltar, que si la acompañaba al metro que está afuera de Chapultepec. Para los que no sean de la Ciudad de México, Chapultepec es muy parecido a Central Park de Nueva York. Es muy parecido. O sea, es un bosque muy grande con zoológico y todo el rollo en la zona céntrica de la Ciudad de México, en la zona más turística. Y se encuentra justo en medio entre Reforma, que es una zona turística, pero más, digamos, clase media, media alta, y entre Polanco, que ya es una zona de mucho dinero aquí en la Ciudad de México. Entonces se ven cosas muy extrañas porque también hay muchas leyendas alrededor que ocurren dentro y en los alrededores de Chapultepec. Entonces cuando va caminando este Ismael con esta chica, le ve las manos, pero las manos eran de anciana. Entonces él se echa a correr, y ahí terminó la primera parte, y la segunda parte fue esta que escuchamos ahorita, que como vemos, una de las figuras importantes de este relato es este niño, pues en situación de calle, bueno, en ese entonces un niño de nombre César. Y sí, se dice que muchos de los que han dado a conocer la leyenda fueron los niños que están en situación de calle, que duermen cerca del bosque de Chapultepec, y los vagabundos, ¿no? Los adultos que están en situación de calle. De hecho, en mi novela, esta mujer vampiro tiene mucho que ver con las desapariciones de niños y de personas más adultas, más grandes en esta zona, porque sí es algo que se cuenta desde los años 70 y que ha tomado mucha fuerza esta leyenda urbana en los últimos años. De hecho, me han llegado relatos de ustedes y los he contado aquí en el canal, y a relatos de la
noche han llegado muchos relatos de encuentros con esta mujer vampiro. Así que si ustedes son capitalinos y si como yo viven en esta zona de Reforma, Chapultepec, si rondan por ahí, si suelen ir a Chapultepec y han tenido algún encuentro con la mujer vampiro o algún conocido suyo, no duden en mandármela porque muero por leer alguna experiencia real, algún encuentro real con la mujer vampiro de Chapultepec. Que de hecho la historia es muy similar a la mujer vampiro de Barranco, que ocurre en Perú. Que también les he contado muchas historias de esas últimamente, historias de verdad impresionantes que así en pocas palabras, pues las vampiresas estas, tanto la de Chapultepec en México como la de Barranco en Perú, son brujas, así como tal. Y pues han hecho cosas muy oscuras según lo que se narra. Pero bueno amigos, vamos a escuchar el segundo relato, que les digo que tiene que ver con esto de los animales comportándose como humanos y una teoría bastante oscura que tiene que ver con la evolución de estos animales. Vamos a escuchar este fragmentito de un podcast que encontré en TikTok que a mí me encantó. No hace mucho se relató que investigadores de los chimpancés descubrieron que los chimpancés ya están empezando a entrar a la edad de piedra, güey. Están empezando a usar herramientas. Bueno, los chimpancés siempre han usado herramientas, pero ahorita ya están utilizando herramientas más complejas. Ya están empezando a tener rituales mortuorios, ¿no? Y aparte se descubrió que por alguna extraña razón están empezando a tener pedos ritualísticos, güey. O sea, los chimpancés en determinado punto del año van a muchos se trasladan a una zona en donde hacen sonidos guturales muy diferentes a los que normalmente hacen. Pasan ahí algunos días y después se dirigen a sus respectivas zonas, güey. O sea, están empezando a tener pedos ya ritualísticos, güey. Y eso de los chimpancés, sí, está muy sorprendente y da cierto escalofrío. Y si me dices que esta mujer de esta importantísima institución descubrió un chimpancé aún más grande, güey. En el 2004. Entonces ya está dando más miedo, güey. El podcast perdido se llama este podcast, amigos, por si a alguno le interesa seguirlo, ya sea en YouTube, Spotify o en TikTok. Son los chicos que hablan sobre este caso. Que esto, fíjense que cuando yo era niño, siendo muy curioso y muy, pues medio con ideas fumadas desde siempre, yo me preguntaba eso. ¿Llegará algún momento en cientos o miles de años que los chimpancés evolucionen por sí mismos? O sea, sin que sean manipulados genéticamente ni nada. ¿Llegará el momento en el que los chimpancés evolucionen? ¿O los animales? Eso me preguntaba yo de niño. Y digo, no soy veterinario, no soy biólogo, no sé qué tan realista o probable sea. Porque, o sea, mi lógica me dice que si los chimpancés están genéticamente vinculados a nosotros y nosotros los seres humanos a lo largo de millones de años hemos ido evolucionando, pues yo digo, los chimpancés también deben ir evolucionando. Y no solo los chimpancés, yo digo los chimpancés porque genéticamente son los animales más parecidos al ser humano, pero también los perros, las vacas, el animal que ustedes gusten y manden, ¿no? Animales marinos también. Entonces, eso pensaba de niño y no sé qué tan probable y realista sea que un chimpancé evolucione a lo largo de millones de años, que también lleva existiendo aquí en la Tierra desde hace miles o millones de años, y llegan a ser algo, si no un ser humano, algo similar a un ser humano. O sea, yo me he preguntado eso en muchas ocasiones, no sé si es posible. Sé que hay muchas diferencias físicas entre nosotros y un chimpancé. Por ejemplo, las cuerdas vocales de los chimpancés no están hechas para hablar. Entonces, así sea de estos animales súper inteligentes, nunca van a poder hablar. Se pueden comunicar por medio de ¿cómo se llama? Lenguaje de señas, que usan las personas sordomudas. Eso sí, o sea, tan inteligentes son los simios en general, los primates, que pueden comunicarse a través del lenguaje de señas. Eso sí, un lenguaje humano. Y ha habido varios animales, varios gorilas, orangutanes, chimpancés que han aprendido eso, obviamente en cautiverio, pero son tan inteligentes que lo pueden hacer. Pero hay un caso, un experimento que se llevó a cabo en los 80, si no mal recuerdo, de una pareja de investigadores que criaron a la par, juntos como si fueran hermanos, a su bebé recién nacido y a un chimpancé de la misma edad. Pero ya llegó un punto en el que el bebé siguió creciendo, siguió desarrollándose, evolucionando, y el chimpancé genéticamente ya no podía, físicamente. El niño empezó a hablar y el chimpancé no, porque es imposible para un chimpancé, para un animal, para un simio, hablar por la constitución de sus cuerdas vocales. Y como vean lo inteligente que era el animal,
este chimpancé, que era técnicamente el hermano del niño, del bebé, del hijo de estos investigadores, que el chimpancé, como vio que el niño siguió evolucionando y él sí podía hablar y hacer cosas que él no podía porque físicamente no podía, el chimpancé empezó a desarrollar cierto resentimiento hacia el niño y empezaba a ser como agresivo contra él, le pegaba, o sea, como un hermano mayor un poco celoso. Así se comportaba el chimpancé, pero obviamente un chimpancé tiene mucha más fuerza que un humano, ni hablar de un chimpancé contra un niño, contra un bebé. Entonces el experimento lo detuvieron y separaron al chimpancé del niño. Pero ese es un experimento real. Voy a investigar el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba las personas involucradas, pero es algo real, pueden buscarlo por ustedes mismos. Entonces, bueno, no sé qué tan realista o probable sea esto, pero sí es interesante por lo menos, ¿no? Que los chimpancés del mundo estén usando herramientas más complejas, que estén teniendo estos rituales como nosotros que festejamos Navidad, cumpleaños y estas pendejadas. Los chimpancés ya están haciendo a su manera eso, como probablemente hicieron el hombre del Cromañón hace millones de años, ¿no? Eso está muy interesante. Y como es una pregunta que yo siempre he tenido desde niño, o sea, algo que mi mente desarrolló como una hipótesis de ¿será posible esto? De hecho, desde hace un año que empezó con esta explosión del tema de los animales comportándose como humanos, empecé a desarrollar la idea para una novela que espero escribir y que no pase mucho tiempo para que ustedes puedan leerla. Pero ¿ustedes qué creen, amigos? Lo que les pregunto siempre cuando vemos este tipo de relatos. ¿Ustedes creen que los animales siempre han sido así de inteligentes, pero antes no los veíamos porque pues no había cámaras? O sea, no era tan sencillo ver algo en otra parte del mundo. O si los animales están siendo más inteligentes de lo que eran y además gracias a la tecnología ahora los estamos viendo, ¿no? De estos videos, estos relatos que están muy de moda en internet desde hace un año de los animales que se comportan como humanos, no solo chimpancés, perros, vacas, cabras, caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienen alguna experiencia rara con algún animal, déjenmela aquí abajo en los comentarios o envíenmela a necronomiconrelatos@gmail.com. Y ya por último, vamos a escuchar el último relato de hoy para cerrar este episodio. Vamos a escucharlo. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal en tu escuela? Mi primaria era muy vieja. De hecho, era una de las escuelas de maestros ubicada en Ciudad de México fuera del metro normal de la línea azul. El punto es que los baños estaban al final del pasillo en un lugar muy oscuro. La luz difícilmente llegaba, pues un día estaba tranquilamente orinando cuando comencé a escuchar que alguien venía silbando. Cada vez se hacía más y más fuerte el silbido, pero nunca vi llegar a nadie. Llegó un punto en que lo escuchaba junto a mí pero no había nadie. Se cerró un cubículo y corrí. Tenía entre 7 o 9 años de edad. Esta primera historia que ocurre en Ciudad de México, es una recopilación de varios relatos cortitos ocurridos en escuelas. Esta escuela que mencionan aquí, no sé si se refieren a la secundaria anexa, que no está cerca de mi casa, pero yo ando mucho por ese rumbo. Y sí se siente una vibra rara. De hecho me acuerdo que con una expareja, una exnovia, andábamos mucho por ahí hace unos 6 años, 7 años más o menos como en 2015. Y sí se siente una vibra rara, sobre todo de noche, ahí afuera de la secundaria anexa, que justamente es una secundaria anexa a la escuela normal, que es la escuela donde estudian las personas que quieren ser maestros de primaria aquí en México. Entonces está pegada al metro San Cosme, y sobre todo muy temprano por las mañanas y muy tarde en la noche, que es cuando yo he pasado por ahí, sí pasan cosas raras. Y yendo hacia la escuela normal, que está muy cerca, quizá a 1 kilómetro de distancia de esta secundaria, sí como que se siente una vibra rara. De hecho hay muchas leyendas. Uriel las llegó a contar en Relatos de la Noche, que ahí en esta zona cercana al metro San Cosme y las calles aledañas en la colonia San Rafael y demás, pues está la leyenda de la Llorona de la San Rafael, una leyenda urbana muy conocida entre los vecinos de esta colonia y muchas otras, ¿no? Siempre las estaciones del metro están relacionadas con apariciones de fantasmas y cosas así, y les digo que esta secundaria anexa está pegada al metro San Cosme. Y de hecho, si caminas hacia el otro lado, hay como en la mera parada, justo ahí en la esquina de esa calle está la parada de un camión. En contraesquina está el mercado de San Cosme, para los que ubican este rumbo. Y hay como una reja que parece panteón. Según yo es el patio de la escuela, pero si tú pasas en la tarde, en la noche y no ubicas, parece como un panteón. O sea, sí está muy, muy tenebroso. Y yo recuerdo, porque yo iba al gimnasio, a un gimnasio que está por ahí,
Ahorita hay un edificio de departamentos como de interés social, pero antes ahí estaba baldío. Y de hecho, si tú cruzas, hay como un edificio abandonado. O sea, está muy, muy macabro ese rumbo que ha ido cambiando con el paso de los años. Pero hasta hace unos 5 o 6 años todavía era como un espacio urbano medio oscuro, metafóricamente hablando y también literalmente hablando. Hay poca iluminación ahí. Entonces, los que vivan por San Cosme o en la colonia San Rafael o por Santa María la Ribera, compártanme sus experiencias. Vamos a seguir escuchando. Yo estudiaba en un instituto de mujeres. En ese instituto es demasiado viejo, anteriormente era de monjas, y era un internado. En los baños había un aula que estaba cerrado con candado y no entendíamos por qué. Se decía que antes jugaban a la ouija, y se dice que una de las monjas se había suicidado. En esa clase recuerdo que yo fui al baño en horas de clases, pero estaba sola en los baños. Recuerdo que se empezaron a escuchar pasos descalzos y húmedos. Estaba totalmente asustada. Vi hacia abajo el cabello rubio de una niña que traía camisón. Salí corriendo. Este establecimiento se encuentra en Guatemala y hay más historias sobre sus catacumbas subterráneas y las muertes de las monjas. Siempre había un hombre alto completamente blanco que se asomaba por la ventana del baño. En la parte posterior de mi colegio existe una piscina que lleva varios años abandonada. En el tiempo que estudiaba, se rumoreaba que en esa piscina habían fallecido 3 niños decapitados. En las noches de reuniones de padres uno se podía llevar pasear por ahí y la verdad es que se sentía un ambiente muy tenso. Incluso se habla que es posible ver las cabezas de los 3 niños a altas horas de la noche. Espectros de la Muerte, creo que se llama esta cuenta. Aquí se cortó el nombre por si quieren ir a seguirla. TikTok también una muy buena que comparte así recopilaciones de relatos cortos. Y pues bueno, amigos, ustedes han vivido algo extraño en sus escuelas, yo sí, y creo que les he contado, ¿no? Se los cuento la próxima semana. Mi experiencia en mi universidad, que creo que es la única como experiencia rara que he tenido, como paranormal, que no sé si fue real o no. En mi primaria nunca tuve nada, secundaria y prepa tampoco. Yo estudié en la misma escuela, primaria, secundaria y prepa. Pero en la universidad sí me llegó a pasar algo. Y de hecho creo que estamos cerca de su aniversario porque fue por estas fechas. Me acuerdo que fue por verano porque estaba lloviendo. Pero se los cuento la próxima semana porque hoy ya llegamos al final del episodio número 97. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá, hasta el final del episodio. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Si quieren comprar mis libros de terror, Demonios de Luna Llena o La Orden de Camazots, ya pueden ir directamente a amazon.com o hagan clic en el link que está en la descripción de este video. De hecho, en la descripción del video encuentran los links a todas mis redes sociales. También síganme en mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, que ya voy a estar subiendo videos semanales por allá. Así que si les gusta el cine, la literatura, los videojuegos, voy a tratar de hablar un poquito de videojuegos, aunque no es mi área de expertise. Voy a tratar de hablar un poquito de videojuegos, de cómics, de libros, de series, de todo lo que haya. Vamos a estar hablando por allá. Y pues creo que nada más. Y si tienen alguna experiencia de terror real ocurrida a ustedes, algún amigo, algún conocido, alguna leyenda, algún video que hayan visto en YouTube y les haya llamado la atención o en TikTok, mándenmelo a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Y sin nada más que decir, queridos amigos y amigas, yo me despido. Esto fue El Grimorio de Rix, episodio número 97 del podcast, y nos escuchamos en la oscuridad. Que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde o una maravillosa noche, y nos vemos la próxima semana.